Quisiera hablar algunas palabras acerca de cómo el señor Chaitanya Mahaprabhu bailaba y cantaba delante del señor Jagannath. dancing very loud, very loud. Algunas veces el señor Chaitanya Mahaprabhu cantaba en voz alta, muy fuerte. Mahaprabhu cannot utter the name of Jagannath. Y otras veces el señor Chaitanya Mahaprabhu ni siquiera podía pronunciar el nombre de Jagannath, decía Jaga, Jaga, Jaga. And Mahaprabhu, all the ecstatic mood manifested in his body. Y todos los humores extáticos se manifestaron en el cuerpo del señor Chaitanya Mahaprabhu. To say, Prabhu Tanga, Prabhu Prabhu, Bhumite Lodai, Pushpakasta Samapad Hastana Chalai. Prabhu Bhume Pari Prabhu Nasasa Him, Jahadeki Bhakta Gane Tan Hai. Sometimes Mahaprabhu would completely stand. Algunas veces el cuerpo del señor Chaitanya Mahaprabhu quedaba completamente paralizado. Sometimes Mahaprabhu was not taking breath. Y a veces el señor Chaitanya Mahaprabhu dejaba de respirar. And so much water coming from his eyes. Y caían muchas lágrimas caían de sus ojos. Prabhu Netre Nasai Jor, Mukhe Pari Fen, Amrite Dhara Chandra Bimbo Bhai. Sekhen Raya Savananda Poilapan, Krishna Prema Rasikti Ho, Prema Bhagavan. And sometimes foam coming from the mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Algunas veces también espuma salía de la boca del señor Chaitanya Mahaprabhu. One devotee, his name is called Subhananda. Y había un devoto de nombre Suvananda And he was licking the foam of Lord Chaitanya Mahaprabhu. y él comenzaba a lamer la espuma que salía de la boca del señor Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Prem Rasikya Mahabhagavan, his great fortune, he is completely absorbed in the same ecstatic mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, él es muy afortunado porque él quedaba absorto también en el mismo humor del señor Chaitanya Mahaprabhu. Tandav Gaila Patakhan, Bhav Visese Prabhu Pravesulaman, Tandav Nitya Diki Chari, Swarupi Ragna Dila, Swarupi Ragna Dila, Hidayanya Swarup Gaite Lalila. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, very Uddandanitan, coming up and down. Algunas veces el señor Chaitanya Mahaprabhu bailaba también, yendo para arriba y para abajo. Yendo de arriba a abajo. Then Sarvadamda he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Oh, now Chaitanya Mahaprabhu is very tired. Y en ese momento Swarup Damodar comprendió también el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu y dijo, Mahaprabhu está muy cansado. Then Sarvadamda and he also stopped to sing. Entonces Swarup Damodar dejó de cantar. Because when Sarvadamda he sang the song, and then Mahaprabhu is ecstatic mood comes. Porque cuando Swarup Damodar cantaba una canción, ahí todos los humores extáticos se manifestaban en el señor Chaitanya Mahaprabhu. Sarvadamda he realized the heart of Lord Chaitanya. ¿Por qué? Porque Swarup Damodar comprende el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? ¿Entienden? So here the Sarup Damodar, and he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Sarup Damodar, he stopped. Then Mahaprabhu complete this time. Mahaprabhu not singing. Entonces, como Swarup Damodar comprende el corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu, por ese motivo él dejó de cantar. Y en ese motivo Chaitanya Mahaprabhu quedó completamente paralizado. Then again Sarup Damodar, he started to sing. Y nuevamente Swarup Damodar comenzó a cantar. Sarup Damodar, he sang one song. He Saita Prananath Swarup Damodar cantaba una canción en particular. Jaha Lagi Madana Jahari Saita Prananam. Mane Jhuri Kiri. That means after long separation, ¿Qué significa eso? Srimati Radhika Luego de una gran separación, with her beloved, finalmente Srimati Radhika logra encontrarse con su amado Krishna. E depois de um longo tempo de separação, Srimati Radhika se encontra com Krishna. then Srimati Radhika heart completely melted. Y ahí el corazón de Srimati Radhika se derrite por completo. O coração de Srimati Radhika ficou completamente Because derretido. this is the mood of Srimati Radhika. Porque ese es el humor de Srimati Radhika. Saying,
Seita Pranat Painu, Jaha Lagi, Madane, Jahane, Dahane Jhurigan. And Srimati Radhika is thinking, my heart completely melted to meet with of my beloved Krishna. Entonces Srimati Radhika piensa, ahora que me he encontrado con mi amado Krishna, mi corazón se ha derretido por completo. Encontrar com meu amado Govinda. Because after long separation, when Radha and Krishna they are meeting together, what kinds of feelings come? Então, depois de uma Entonces, luego de una gran separación, Srimati Radhika y Krishna se han reunido finalmente. Imagínense los sentimientos que se producen entonces. The four types of separation mode, vipralambha. Esto significa que se manifestaron entonces los 4 humores de separación, Vipralambha. Four types of vipralambha. ¿Quién conoce los 4 tipos de Vipralambha? separação, Dígalos. Purvarag, Man, Pravas and Purvarag, Purvarag, Mana, Pravas y Prema Vaichitya. are four types of meeting. Y también existen 4 tipos de encuentro. What are the four types of meeting? ¿Cuáles son los 4 tipos de encuentro? Follow. Dígalos. Follow. Taruni, dígalos. Sankipta, Sankirna, Sankita, Sankirna, Sambrita, Sampurna. Sampurna. Follow. Dígalos. Sankita, Sankirta, Sankita, Sankirna, Sampurna, Sankirta, Sankirta, RNA. Sankritaman y First they Purna. call Sankipta. El primero es Sankita. Sankita, ¿qué significa? Then, understand? Sankipta, Sankirna, Eso. very strong. After Man, Sankirna, when también. meeting lover and beloved, ¿Qué significa? Que luego del man, meeting los amantes se encuentran. Sankirna. Y a ese encuentro se le dice Sankirna. El encuentro que ocurre después de man. Sankirta quer dizer encontro muito curto, depois El primero es un encuentro que es muy corto. El segundo es el encuentro que ocurre después de man. Después de que ocurre man. Everybody did Man angry, and when their Man will be pacified and meeting together, that is very strong, not so static mood calm. então quando Entonces, cuando 2 personas han estado molestas entre ellas y se encuentran, ellos se encuentran, y ese encuentro no es un encuentro con tanta felicidad. é encurtado. Sankipta, very short. There is a Sankita es un encuentro corto, entonces. when lover and beloved meeting together. Luego de Purvarag Sankipta. Sankipta means viene o se produce Sankita, short. un encuentro muy corto. Es un encuentro que ocurre después de Purvarag, de la separación Purvarag. Samriddha Man. Está Sambriddhaman también, Purvarag Man Prabhash. Prabhas. When they also return back for far country and meeting together lover and beloved. That is called, what is it? Samriddha. Sambriddhaman es el encuentro que ocurre cuando las 2 personas han viajado a países fuera y ellos se encuentran nuevamente. Cuando han ido a partes distintas, a países distintos, etc. Cuando ellos se encuentran, eso es Sambriddhaman. That means Y Sampurna, ¿qué significa? lover and beloved staying together, but so much absorbed to each other that thinking I separate from him or her. Sampurnaman, entonces, ese es el encuentro en que amante y amado están juntos, sin embargo, ellos están absortos en sí mismos, por lo tanto piensan que están separados. That is example ¿El ejemplo de eso cuál es? Sarovar. Um exemplo disso é no Prêmio Sarovar, Radha and Krishna, they Una are vez, sitting together. en Prema Sarovar, Radha y Krishna estaban juntos Srimati Radhika, she is laying on the lap of Krishna. y Srimati Radhika estaba recostada en el regazo de Krishna. Krishna also, then the hair of Srimati Radhika. Y Krishna estaba acariciando el pelo de Srimati Radhika. And in the meantime, one black bee tried to see lotus feet of Srimati Radhika. mas enquanto isso, Sin embargo, en un momento se presentó un abejorro que intentó acercarse a los pies de Srimati Radhika. Oh, this is very nice, beautiful blossom, sweet fragrance, lotus. ¿Por qué? Porque este abejorro negro pensó, que los pies de loto de Srimati Radhika eran como una flor de loto muy fragante, recién florecida. Lotus again and again.
tried to see the lotus feet of Srimati Radhika. Por ese motivo, entonces, el abejorro una y otra vez intentaba sentarse, intentaba posarse sobre los pies del loto de Srimati Radhika, confundiéndolo con un loto. Sin embargo, Srimati Radhika sintió miedo. For this regard, Krishna told to Madhumangal, hey Madhumangal, this black bee making disturbance to Srimati Radhika. Por ese motivo, entonces, Krishna le dijo a Madhu Mangal, Madhu Mangal, este abejorro está molestando a Srimati Radhika. Took one stick E aí Madhumangal Entonces, Madhu Mangal toma una vara, toma un palo, and tried to beat the black bee. e intentó golpear a este abejorro negro. Then black bee flew away. então essa vez Y el abejorro salió volando lejos. Also chasing behind the Y Madhu Mangal salió persiguiendo al abejorro. atrás daquela abelha. again Madhumangal returned back same place. Y luego de eso, Madhu Mangal volvió al lugar donde estaban todos. And Srimati Radhika, Madhumangal, he told Madhusudan has gone. And ¿Eh? why? Madhu Mangal dijo, Madhusudan se ha ido y nunca más va a volver. Foi embora e nunca mais vai voltar. There are two meanings of Madhusudan. E existem dois significados dessa Hay dos significados para la palabra Madhusudan. Krishna. Madhusudan significa Krishna. He is realizing the prem from the heart of Srimati Radhika. Él siempre está disfrutando del prema, del corazón de Srimati Radhika. prema do coração de Srimati Radhika. Madhu Sudayati Krishna Prema iti Madhusudan. So, another Madhusudan means black bee. Y otro significado de Madhusudan es abejorro negro. Because black bee always collect the honey from the lotus. ¿Por qué? Porque los abejorros negros siempre están colectando miel de los lotos. Madhu Sudayati. Madhu means honey from the material and sense gratification. Sudayati means to destroy. Entonces, esta es la expresión Madhu Sudayati. Conditional soul. ¿Y qué significa eso? Different kinds of sense gratification. But Krishna destroy. ¿Qué significa esto? Material Que las almas condicionadas siempre están tratando de disfrutar de la complacencia sensorial material. Sin embargo, Krishna, él está destruyendo todo eso, ese disfrute sensorial material. if you want to the highest prema, at the time you cannot enjoy the two things. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres disfrutar del prema más elevado, hay algunas cosas de las cuales tú no puedes disfrutar. O que vocês querem? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Things. Vocês querem desfrutar duas coisas ao mesmo Hay dos cosas. ¿Quieren disfrutar de dos cosas? What is it? If you take highest prema, what is it? If you take highest prema, automatically lowest prema, automatically ¿Qué ocurre cuando ustedes prueban o saborean un prema elevado? De inmediato todas las otras cosas, todos los otros sabores inferiores desaparecen. ¿Entienden eso? but conditional soul want two things, two also. Sin embargo, las almas condicionadas quieren las dos cosas, quieren el prema y disfrutar materialmente. You want two things or not? Entonces, ¿ustedes quieren dos cosas o no? What do you want? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que usted quiere? A ver, dígalo. Both. Quiero ambas cosas, dice el Now devoto. coming in this way, De esta manera, entonces, first meaning also it is Madhusudan means Krishna, who always tasting the highest prem from Srimati Radhika. entonces, el primer significado es que Madhusudan significa Krishna, que siempre está disfrutando, saboreando el prema más elevado del corazón de Srimati Radhika. Or Madhusudan had gone. E Madhusudana foi embora, né? Foi Y Madhusudan entonces se fue. Eso fue lo que dijo Madhu Mangal. Not come back. Y además dijo, nunca más Madhusudan va a volver. So Srimati Radhika is thinking Madhusudan means Krishna. Entonces Srimati Radhika piensa que Madhusudan significa Krishna. Entonces, ¿qué pensó Srimati Radhika? Que Krishna se había ido y que nunca más iba a volver. embora e não vai mais voltar. Still Srimati Radhika sees on the lap of, laying on the lap of Krishna. Mas Srimati Radhika, Sin embargo, Srimati Radhika estaba recostada en el regazo de Krishna. mesmo assim, ela Pero Srimati Radhika, ¿qué pensó? Krishna no está conmigo. Él salió corriendo. Then Srimati Radhika is crying, Krishna, Krishna.
Entonces Srimati Radhika comenzó a llorar diciendo Krishna, Krishna, e ela desmaia. y se desmayó. Then Krishna noticed what kinds of prem in the heart of Srimati Radhika. Entonces Krishna pensó, ¿qué tipo de prema hay en el corazón de Srimati Radhika? With her, but she's thinking, I am not. Yo estoy con ella en estos momentos, pero ella piensa que no estoy con ella. So for this regard, so Krishna is thinking, if I part from Srimati Radhika, then she will be absorbed with me and she will and to perform her external activity. Entonces Krishna pensó, si yo me alejara de Srimati Radhika, ella estaría pensando constantemente en mí entonces y comenzaría a hacer todo tipo de actividades muy duras. Prema Vaichitta means this, staying together, but feeling. Entonces Prema Vaichitya significa eso. Los amantes están juntos, pero piensan que están Now separados. coming this Srimati Radhika, she is crying and shedding tears and fainting. De esa manera entonces Srimati Radhika comenzó a llorar, a derramar lágrimas y después se desmayó. Falling down from her eyes, and for this regard, that pond is called Prema Sarovar. Prem Sarovar. Entonces sus lágrimas comenzaron a derramarse por el piso y de esa manera se formó ese estanque llamado Prema Sarovar. ¿Quién ha ido ahí a Prema Sarovar? Si ustedes van al Parikram, ustedes van a poder ver ahí a ese hermoso lago, ese hermoso estanque llamado Prema Sarovar. Actually, Krishna left Vrindavan to Mathura after this reason. De hecho, este es el motivo original de por qué Krishna se va de Vrindavan a Mathura. And what is called Gauna. Gauna means secondary. De hecho, todos los otros motivos son Gauna, son secundarios. Entonces, este es el verdadero motivo por el cual Krishna se va de Vrindavan a Mathura, para ver el sentimiento de separación de Radhika. If I will go Vrindavan to Mathura or somewhere, then about my separation, Krishna, Srimati Radhika, she will absorb with me, then she will be always remember to me and absorb with me. Entonces Krishna pensó, si yo me fuera de Vrindavan hacia otra parte, hacia Mathura o cualquier otra parte, Srimati Radhika se absorbería constantemente pensando en mí y ella sentiría una gran separación de mí. ¿Qué significa eso? Absorb with someone and thinking, then they are thinking you are that person. Que si tú te absorbes pensando en alguien, pensando constantemente en esa persona, eso significa entonces que tú en verdad estás ahí, en ese lugar con esa persona. Você é aquela pessoa. Well, this is the stage of Mahabharata. Então esse é o estágio De hecho, esa es la etapa de Mahabhava, Mahabhava Dasa. Just give an example, then you understand this. Para darles un ejemplo, para que entiendan esto. Once Srimati Radhika, she felt pang of separation from Krishna. Una vez Srimati Radhika estaba sintiendo el dolor de la separación de Krishna que ela estava sentindo separação de Krishna. And Srimati Radhika, she was crying. y Srimati Radhika comenzó a llorar. Lalita Devi, she told, Hey Radhe, why you are crying? Y Lalita Devi le dijo, Srimati Radhika, ¿por qué estás llorando? It is better you can write one letter to Krishna. É melhor você escrever. Lo mejor es que le escribas una carta a Krishna. Then Lalita Devi gave one paper and pen and what is it called? Ink. Y Lalita Devi le pasó un papel, una pluma y tinta también a Srimati Radhika. Escrever aquela carta. So Srimati Radhika, she started to write to Krishna. Entonces Srimati Radhika comenzó a escribirle a Krishna. Carta para Krishna. But what she will write from start from where? Mas ela vai começar a escrever Pero- de onde? Né? ¿De dónde iba a comenzar a escribir? Where will start? Como começar? ¿Cómo comienzas tú una carta? ¿Cómo empiezas a escribir una carta? Querido Gurudeva. So we have to Querido Gurudeva. Krishna. Então você tem que escrever Entonces ella comenzó a escribir querido Krishna. amado Krishna. Have you write any letter or not? ¿Alguna vez ha escrito una carta, no? Write to whom? Para quem? ¿A quién le ha escrito una carta? You write Para você. ¿Me ha escrito a mí? what is it? Okay. So I have to write Na Malásia ele escreveu uma carta. my beloved Krishna. Então você tem que escrever. Entonces ustedes deben escribir una carta y poner mi querido Krishna. Thinking, then her heart melted and tears will come down. Mas quando ela pensou nessa palavra Krishna, Entonces, então o coração dela
Cuando ella pensó en la palabra Krishna, su corazón se derritió y comenzó a llorar. Krishna. Ela não conseguiu escrever. Ella ni siquiera alcanzó a escribir Krishna. Manifest in Y en ese momento, todos los Krishna Lilas se manifestaron en el corazón de Srimati Radhika. thinking about Krishna, Krishna, Krishna. Ella estaba pensando en Krishna, Krishna, Krishna. Krishnamai Krishna Radha antare bahire jaha jaha netra pare taha Krishna spure. Srimati Radhika she's thinking everywhere is Krishna. Where is not Krishna? Everywhere is Krishna. ¿Qué piensa Srimati Radhika? Ella piensa que en todas partes está Krishna, en todo está Krishna. For this Krishna está en todas partes. Krishnamai. Mai means completely absorbed with Krishna. Por ese motivo, en el shloka se dice Krishna Mai. Eso significa que ella está completamente absorta en Krishna. Everywhere is Krishna. A donde sea que ella mira, ella solamente ve Krishna, Krishna, Krishna. Shyamai Jani. What is the English? You remember the verse? ¿Se acuerdan de ese verso? Jani, Jodo Guru Pan, that means everywhere Sitaram, Sitaram, Sitaram. Tem o verso do Ramacharita-manas, né, de Tulsidas, que En fala el Ramcharitamanas, Tulsidas cita un verso en donde se explica que en todas partes que ve el devoto, ve Sitaram, Sitaram, Sitaram. Radhika is thinking everywhere is Krishna, Krishna. De esa misma manera, hacia donde sea que ella mire, ella solamente ve a Krishna. Right about the Krishna. Where will start? Então, o que eu vou Entonces, escrever sobre Krishna? cuando uno le escribe a Krishna, ¿cómo comienza esa carta? Onde começar? ¿Cómo se puede empezar esa carta? Where Krishna? What will write? Dear Krishna, what will write? Tá, né, mas assim, meu querido... Si le escriben a Krishna, ¿qué le pueden escribir? ¿Qué le van a decir? Anything. Have to start something. Cuando ustedes escriben algo, ustedes tienen que comenzar por algún tema. Tienen que saber de qué van a escribir. Understand? ¿Entienden? Have you write any essay? ¿Alguna vez han escrito algún ensayo? Escreveram alguma redação? In your school, college, no? ¿En el colegio, en la universidad? Faculdade? ¿Alguna vez escribieron? Time ago. Ah, hace mucho tiempo. Different like books that you read, literature, Shakespeare. Okay. Bueno, ok. So when you start from something, that is called first introduction. If you write anything, just step by step you have to write. Foi a primeira parte, né? Entonces, cuando ustedes comienzan a escribir algo, lo primero que tienen que escribir es la introducción y así van desarrollando parte por parte el ensayo. Primero está la introducción, después un tema, otro tema, otro tema. You have the conclusion, Y al final, escriben la conclusión, moral, Ou a moral. la moraleja. some rules is there. Existem regras But in Hay algunas reglas para eso. specific format, Pero ustedes deben escribir todo en un formato específico. mas existe uma estrutura. Por ejemplo, les pueden pedir que escriban una carta en 300 palabras. Writing. Não, senão você vai escrever sem fim. Ahora la gente escribe cualquier cosa. Finish, then. E aí uma redação. Les piden un ensayo y lo terminan en 2 o 3 horas. Okay, now coming this. So Srimati Radhika is thinking, what I will write to Krishna. Então, Shrimati Let's Radhika start Entonces, from there. Srimati Radhika estaba pensando, ¿qué le puedo escribir a Krishna y cómo comenzar? Very difficult or not? Es difícil, ¿o no? Because so many leelas, Krishna's leelas manifest in our heart. Porque hay muchos lilas que se empezaron a manifestar en su corazón. So how do we start? Entonces, ¿por dónde comenzar? Not one thing. No es solamente un tema, Many leelas. sino que son muchos lilas que empezaron a manifestarse en el corazón de ella. Radha Krishna's prem manifested when Mother Yashoda she bind to Krishna. That is called Dambandhana Leela. Então, o prema de Radha e Krishna se Entonces, el prema entre Radha y Krishna comienza cuando Madre Yasoda amarra a Krishna al mortero. Pad, Vandan Lila. commentary explain when Srimati Radhika's prem manifested towards Krishna. Si la Jiva Goswami Pad escribe acerca del momento en que el prema Srimati Radhika se manifiesta por primera vez por Krishna. When Mother Yashoda she bind to Krishna with the rope. Cuando Madre Yasoda amarró a Krishna al mortero con una soga, con una cuerda, com a corda, né? Dambandana Lila. el Dambanta Lila. Because when Mother Yashoda she bind to Krishna,
what is called grinding mortar. And Krishna is alone and is crying and so shedding tears. And then Srimati Radhika and Gopis, they noticed little bit far. Then Srimati Radhika heart melted. Cuando Madre Yasoda amarró a Krishna al mortero, en ese momento Krishna comenzó a llorar y llorar y llorar. Y las gopis estaban viendo esto desde lejos. Y en ese momento el prema de Srimati Radhika se manifestó. And so much compassion coming towards Krishna. Y se presentó mucha compasión en ellas por Krishna. Because Srimati Radhika, she is called the embodiment of Karunamani. Karuna means Porque Srimati Radhika es la encarnación de Karunamai. Ella es la encarnación de la compasión. Karunam Kurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Varnita Chari. Karunamai Srimati Radhika. Karunamai y Srimati Radhika. So Jiva Goswami Pad explained, actual Srimati Radhika, when she saw Mother Yashoda bind to Krishna, that and so much compassion coming towards Krishna. Entonces, Srila Jiva Goswami Pad explica que cuando Madre Yasoda amarró a Krishna al mortero, en ese momento la compasión de Srimati Radhika se manifestó en So ella. now Srimati Radhika is thinking, I start from here. Entonces Srimati Radhika estaba pensando, ¿en dónde puedo comenzar la carta? ¿En qué Why parte? left us? Entonces ella pensó, ¿por qué Krishna nos abandonó? Why you are far from us? ¿Por qué estás lejos de nosotros? Por que você está longe de nós? Because if anybody absorbed in this frame, very difficult to write in sequence. Porque cuando alguien está absorto en prema, es muy difícil escribir en secuencia, en una línea. ¿Entienden? Absorbed to sleep, it's very difficult to do. Por ejemplo, cuando ustedes están absortos durmiendo, en ese momento es difícil escribir, ¿verdad? É muito difícil escutar. O escuchar también. So your sleep is coming. Next one. Você sentiu o sono. So, Srimati Radhika then she said, just to write and remember Krishna. Entonces Srimati Radhika comenzó a escribir y a recordar a Krishna. Automatically manifested in his heart. Y todos los Krishna Lilas se manifestaron automáticamente en su corazón. And thinking, then Srimati Radhika, she thinking, I am Krishna. Y Srimati Radhika comenzó a pensar, yo soy Krishna. Ella entró en ese So I humor. have to write letter to Srimati Radhika. Por lo tanto, debo escribir una carta a Srimati Radhika. Então eu tenho que escrever uma carta para Srimati Radhika. Look there. And her tears completely covered with the paper. Y sus lágrimas bañaron por completo el papel. Lalita Devi, she realized the heart of Srimati Radhika. Lalita Devi comprende el corazón de Srimati Radhika. Srimati Radhika. So Lalita Devi told, okay, Radhe, now your letter finished. Entonces Lalita Devi le dijo, Radha, debes terminar tu carta. Then Lalita Devi, she also fold that the paper and sent to Krishna. Entonces Lalita Devi tomó el papel, lo dobló y lo envió a Krishna. When Krishna opened that the paper letter, then Krishna was crying and crying. Entonces cuando Krishna abrió el papel, abrió la carta, él comenzó a llorar y llorar. He knows the language of love. Porque Krishna conoce el lenguaje del amor. Do amor. Love has own language. El amor tiene su propio lenguaje. O amor tem a sua linguagem própria. Language or not? Love language. And El only amor tiene su propio idioma. lover and beloved know that symbolic words. Somente Y solamente los amantes conocen esas palabras simbólicas que están ahí. simbólico daquelas palavras. Understand? Because love is confidential, so everybody cannot understand this language. Porque o amor ¿Por qué? Porque el amor es confidencial, por lo tanto, no todo el mundo puede entender ese Krishna, lenguaje. he knows. So Krishna is crying and crying. Krishna lo conoce. With me. Krishna lo conoce. Por ese motivo, él lloraba y lloraba. ela tem por mí. Krishna is Y thinking, él I pensaba, don't- I ¿qué have no prema types of- tiene ella por mí? Y Krishna pensó entonces, yo no tengo ese mismo amor por ella. Sometimes Srimati Radhika, she embraced the tamal tree, thinking Krishna is there. A veces, Srimati Radhika abraza los árboles de Tamal pensando que es Krishna. Tamale Krishna Bhavi Kore Alingan.
Sometimes Srimati Radhika, she is crying. Where is Krishna? This is a tamal tree, because tamal tree, black is. Algunas veces Srimati Radhika está llorando y va y abraza los árboles de tamal. ¿Por qué? Porque los árboles de tamal son negros como Krishna. Por ese motivo ella los abraza. Porque a árvore tem a mesma cor, né, a mesma composição de Krishna. Sometimes Srimati Radhika, she is looking the black cloud, and thinking Krishna is there. Algunas veces, To catch to Krishna. algunas veces Srimati Radhika ve las nubes de lluvia negras y piensa que Krishna está ahí. Por ese motivo ella intenta abrazar las nubes. Tenta pegar, abraçar aquela nuvem pensando que é o próprio Krishna. Dark night, they're thinking Krishna is here. E quando ela olha para uma noite escura, ela Cuando es de noche, por ejemplo, ella piensa, Krishna está aquí. Dark night and also what is called? Flashing. Lightning. And they go, Krishna is laughing to Krishna's face. Algunas veces es de noche y cae un rayo desde el cielo. ¿Y qué piensa Srimati Radhika? Krishna está riendo porque su sonrisa es así, lo ilumina todo. ele está sorrindo. Why is it? Because Krishna is saying, I have no these types of mood. Porque eu estou dizendo isso porque ¿Por qué les digo esto? Porque Krishna piensa, yo no tengo ese tipo de humor. I have love and affection with Srimati Radhika, this is true. But I cannot absorb this. é verdade que eu tenho Yo tengo amor y afecto por Srimati Radhika, eso es cierto, pero yo no tengo ese mismo tipo de humor. What kinds of love with Krishna? Who can explain this? então quem pode Entonces, ¿quién podría explicar el tipo de amor y afecto que ella tiene por Krishna? Radhika, she feel separation from Krishna. That means thinking, I will not tolerate my body. Must be, I will give up my body. então quando se materializa assim, Cuando Srimati Radhika siente separación de Krishna, eu acho que eu não vou conseguir. uno piensa, yo nunca voy a poder tolerar ese tipo de amor en mí. So who will take care of my beloved Govinda? Mas se eu morrer, quem vai Entonces, cuidar? por ejemplo, si Srimati Radhika se muere, ella piensa, ¿quién va a cuidar ahora de mi querido Govinda? Mariva Saki Mariva, Nischay Mariva, Kanu Hena Gunanidhi Kare Diya. Mariya Hoiva, Srimati Radhika she told to Lalita Abhisaka, hey Lalite, hey Abhisake, I think soon I will give up my body. Então Shrimati Radhika, ela diz Srimati Radhika le dice a Lalita Visakha, Lalita Visakha, não meu corpo. pronto voy a abandonar mi cuerpo. Of separation. And the fifth fire of separation I cannot tolerate. Voy a abandonar mi cuerpo debido al fuego de la separación, que ya no puedo tolerar. Yo voy a abandonar el cuerpo. Who will take care of my beloved Govinda? Pero si lo hago, ¿quién va a cuidar de mi amado Govinda? So saying this verse, Mariva Saki Mariva, Nischay Mariva, Kanuhana Gunanidhi Karadiya. But death is certain. Mas a morte é certa. Entonces, la muerte es algo cierto. Will come, who can stop? Si la muerte se presenta, ¿quién puede detenerla? Understand? ¿Entienden? We chant holy name, jap, do bhajan, no, I am not ready. People are saying or not? I am not ready. So when you will ready? When Jam Maharaj will come, that will say, I am not ready. Muchas veces uno le dice a la gente, tiene que cantar los santos nombres, tiene que hacer vayan y sadhan, y las personas te dicen, no, todavía no estoy listo. Pero cuando Yam Maharaj, la muerte, se presente, ¿le van a decir lo mismo? Yam Maharaj va a venir algún día, ¿o no? Hey, hey, En ese momento, ¿ustedes qué le van a decir? No, todavía no estoy listo. Yam Maharaj les va a decir, vengan conmigo. death. Si la muerte se presenta Chalo, y come. les dice, ok, tienes que venir conmigo, We say, I am not. ¿qué le van a decir? No, todavía no estoy listo. Maharaj, né, que a morte personificada vier, ele fala pra você, você tem que vir comigo agora. Aí você vai falar, não, peraí que eu ainda não tô pronto. You will say or not? Vai falar isso pra ele? ¿Le van a decir eso o no a la muerte? Yam Maharaj los va a golpear muy duramente. Don't need to. I am not ready. Não precisa nem falar isso. No le van a decir eso, ¿verdad? No estoy listo. Because ¿Por qué les digo esto? Srimati Radhika she is saying, yeah, I had to die. Because I cannot tolerate separation from Krishna. Porque Srimati Radhika dice, oh, yo con seguridad debo morir, porque ya no puedo tolerar estar separada de Krishna. But what will do now? Pero ¿qué puedo hacer ahora? So Srimati Radhika is crying and told to Lalita, hey Lalita, basically listen my advice.
Por ese motivo, Srimati Radhika está llorando y le dice, Lalita, Visakha, por favor, escuchen mi When I consejo. will die, that my dead body have to put on the branches of tamal tree. Quando eu morrer, Cuando yo muera, deben poner mi cuerpo en las ramas de un árbol de tamal. This song is singing it. Na Hay una puraiyo canción que dice radhango, eso. na vasaiyo jale, morile na puraiyo radhango, na vasaiyo jale. Morile tuliya rakho, tamale jale. When I will die, and my body not burned in fire, and not also so in the water of Jamuna. então essa canção diz En la canción, Srimati Radhika dice, cuando yo muera, por favor, no quemen mi cuerpo, ni arrojen mi cuerpo a las aguas del río Yamuna. Then Lalita, she told, so what will do now? Entonces Lalita le dice, bueno, ¿qué debemos hacer entonces? If you will die, then what will do your dead body? se você morrer, Si tú mueres, ¿qué hacemos con tu cuerpo? corpo morto. Srimati Radhika, she told, Tuliya rakho tamal tree. Srimati Radhika le responde, Put on the branches of the tamal tree. diciéndole que su cuerpo debe ser puesto en las ramas de un árbol de tamal. De uma árvore tamal. Then Lalita Devi, she told, in Vrindavan there are many trees are there. There are many trees. Pero Lalita, ¿qué le dice? Saying this your dead body have to put on the tamal tree. E aí Lalita Lalita le dice, en Brindavan hay muchos árboles. ¿Por qué debemos poner tu cuerpo en un árbol de tamal específicamente? Then Srimati Radhika, she told, and tamal tree as like Krishna. En ese momento, Srimati Radhika le dice, un árbol tamal es como Krishna. Dead body on the tamal tree, that means I am always meeting with my beloved Krishna. porque se você Si ustedes ponen mi cuerpo sobre las ramas de un árbol de tamal, eso significa que siempre voy a estar en contacto con mi amado Krishna. Everywhere you can see two trees, one tamal tree, another kadamba tree. Kadamba tree, tamal tree. Si ustedes van a Brindavan, se van a encontrar con que mayormente hay dos tipos de árboles de tamal y árboles de kadamba. Tamal tree is the significance of Krishna, or kadamba tree is the significance of então, a árvore El árbol de tamal representa a Krishna y el árbol de kadamba representa a Srimati Radhika. Radhika. so in Vrindavan this is very famous. And En Brindavan son muy famosos. they call Jugal Juri Sarkar. Então em Vrindavan, essas duas árvores são muito famosas. Se chama Jugal Jugal Juri Sarkar. Juri Sharkar. But where is Yugal Radha? Yori Sarkar. There is Krishna. Where is Se les dice a esos árboles. ¿Por qué? Porque esos árboles siempre están juntos. ¿Y eso qué significa? Donde está Krishna está Radha y donde está Radha está Krishna. Giriraj Govardhan Parikrama. Especialmente cuando van a Giriraj Govardhan Parikrama. You can see many tamal trees and kadambari. Ahí ustedes pueden ver que hay muchos árboles de tamal y de kadamba. Hay un árbol de tamal y hay un árbol de kadamba. Un árbol de kadamba y un árbol de tamal. Kadamba, uma árvore kadamba, depois outro tamal. And one kadamba tree's name is called what is kadamba? Huh? Eta kadamba. Eta means Srimati Radhika she did man. Eta Edgar means that is your British language. Edgar means Srimati Radhika she did man. If you do man, then cook it. Hay un árbol de tamal en particular especial, que es un árbol de kadamba que está doblado. Etat kadamba. ¿Qué significa eso? Que ahí Srimati Radhika realizó su man. Por eso el árbol está curvado, está torcido. You understand? ¿Entienden? Kadamba tree is also there. Los árboles de kadamba son así. Vocês ficam em mana às vezes. You have no man. ¿Ustedes a veces entran en man? No. Maner gada chai dite pare. Man is your one kind of also, what is called? Jam. Jam, you understand? Jam. Mana é um tipo de inhame. That is going on this way. And if you give if you put some ashes, and it will be more growing. Ele Si cresce. ustedes, por ejemplo, les ponen cenizas al árbol, el árbol crece más. And maner gada chai dile pare. Chai means acid. If you put the ashes in the root of the what is called? Yam, that will be more Si ustedes ponen cenizas en este árbol llamado yam, and growing up. ese árbol va a crecer más grueso y más grande. É um tipo de inhame que se você pega as cinzas e coloca na raiz dele, então ele começa a crescer mais. That means it. ¿Qué significa eso? That neglect, that more.
você tá bravo, é porque com esse mano, Srimati Radhika, mano, só existe onde? Em Goloka Vrindavana, no coração de Srimati Radhika. Material no man. Ya, vamos a continuar con la transmisión. Se nos interrumpió la transmisión en vivo, así que vamos a continuar ahora con esta segunda parte de la clase de Srila Gurudev del día de ayer. Porque nesse mundo material, né, En el mundo material no existe man. Only Golok Vrindavan, the heart is. ¿En dónde existe man? Solamente en Goloka Vrindavan, en el corazón de Srimati Radhika. Because for this regard, these months, Krishna, Srimati Radhika, she controls to Krishna. Porque con ese man, Srimati Radhika controla a Krishna. Understand? ¿Entienden? The man is as like, what is called? Gold. And control the big elephant. Man es la herramienta que se utiliza en India para controlar a los mano é elefantes. como se fosse esse arguilhão que controla um elefante. Es como una especie de gancho con el cual se controla a los elefantes. Por ese motivo, en el mundo material no existe man. Lakshmi Devi, she has not man. That is called anger. Man and anger not same thing. Lakshmi Devi, por ejemplo, ella no presenta man, ella solamente tiene ira o rabia. Y eso no es lo mismo que man. Or man, or even Satyabhama, Satyabhama's man, that is called not also pure man. That is called Manabhas. Até mesmo o mano de Y por ejemplo, Satyabhama, ella no presenta man en estado puro tampoco, ella presenta manavas, la semblanza de man. ¿Entienden? In Parakya Bhav, man is very powerful. With the man and can control Krishna. Krishna is like big, mad elephant. En Prakya Bhava se presenta man, entonces man es una herramienta muy importante. Es la herramienta con la cual se controla a Krishna, que es como un elefante que ha perdido la cabeza. Man control to Krishna. Entonces las gopis con su man, ellas controlan a Krishna. podem controlar Krishna. Understand? ¿Entienden? Jatkindu bholso kholu kaku vani nittam parsa pursa sikhanda mauli. Jassa kada rasani devi sabhanu jaya tat keli kunje bhavanangana marjanisha. When Srimati Radhika she did man, not anger, man. And Srimati Radhika she closed the door of her kunja. Então, quando a Srimati Radhika Cuando Srimati Radhika entra en man, no es rabia, no es molestia, es man. Ella cierra las puertas de su kunja. Krishna, who is called Supreme Personality of Godhead, Y Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan, Leela as like a ordinary human being. él realiza su lila como si fuera un ser humano común y corriente. nesse passatempo, essa lila, como um ser humano comum. And Krishna coming in the door of Kunja of Srimati Radhika. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él llega hasta la puerta del kunja de Srimati Radhika. And so paid his obeisances. The lotus feet of Srimati Radhika's maid servant, Manjari. E aí ele Y él ofrece sus reverencias a los pies del loto de sus sirvientas, de las Srimati manjaris. Radhika is very angry. Angry means man. ¿Por qué? Porque Srimati Radhika está muy furiosa. ¿Qué significa furiosa en este caso? Mana. But Krishna tried to pacify the man of Srimati Radhika. Sin embargo, Krishna intenta calmar el man de Srimati Radhika. But the Manjari is told, Sakhi is told, "Hey, Pero las Krishna, manjaris le dicen, las sakis le dicen, turn back to your place. Now Srimati Radhika is very angry. Krishna, regresa por donde viniste. Ahora Srimati Radhika está en man. local, porque Ella no quiere verte. muito brava, ela tá em mano. Vrindavana charana chakra charana chakravartini. So all the manjaris, they are outside of the Kunja of Srimati Radhika. Entonces, todas las manjaris están fuera del kunja de Srimati Radhika. When Srimati Radhika did one, even inside, no warning. Então, quando a Srimati Radhika Y cuando Srimati Radhika, entrou nesse ella está en man, nadie puede entrar al kunja. Srimati Radhika is very angry. She's saying, I don't want to say to anyone. ela tá muito Srimati Radhika está muy enojada. Ella dice, no quiero ver a nadie. You understand? ¿Entienden? Because if another person will be saying about Krishna. So for this regard, Srimati Radhika she is saying, I will stay alone and close the door. Porque se qualquer pessoa entrar ali, a pessoa pode falar alguma coisa sobre Krishna. Porque si alguna persona entrara ahí, podría hablar bien de Krishna. Por lo tanto, ella cierra absolutamente las puertas del kunja y no quiere ver a nadie. Who are they? E do lado de Y fuera de las puertas del kunja, ¿quiénes están? Manjari Jali. Las manjaris. estão lá. Then Krishna coming. Entonces Krishna Paid his se acerca obeisances, lotus feet of the Manjari. y ofrece sus reverencias a los pies del loto de las manjaris. Pés de lótus das manhas.
told, hey Krishna, hey Govinda, today not possible to meet with. Pero las manjaris le dicen, Krishna, Govinda, hoy no es posible que te encuentres con Srimati Radhika. You understand? ¿Entienden? Then Krishna tried to, and many also, and sweet words, and but Srimati Radhika he did not listen. Entonces Krishna intenta usar todo tipo de palabras dulces, pero Srimati Radhika no está escuchando. They door of ¿Entienden? Kunja completely what? ¿Por qué? Porque las puertas del Kunja están completamente cerradas. Y afuera está Krishna ofreciendo todo tipo de oraciones y plegarias a Srimati Radhika. Várias orações estavam estudos. Then Srimati Radhika, she blocked her ears with the curtain. I don't want to have his any falsity. Entonces, ¿qué hizo Srimati Radhika? Ella se tapó los oídos con algodón. Ella dijo, no quiero escuchar ninguna palabra de Krishna. Krishna is doing the many falsity, but no action, no nothing. Krishna estaba ofreciendo todo tipo de stava stutis, pero Then Lalita no pasó Krishna nada. told, hey Krishna, you come later. Maybe when Srimati Radhika's man will be coming down. Entonces Lalita y Visakha le dijeron a Krishna, quizás puedes volver después, cuando el man de Srimati Radhika se haya calmado un poco. Srimati Radhika já vai ter mais. Man down coming down or no? O mano diminui ou não? Answer. Then Krishna thinking what will do now. E aí Krishna pensou, o que fazer? Entonces Krishna pensó, Left. ¿qué puedo hacer ahora? E aí Krishna ele foi Krishna sencillamente se fue del Kunja. When Krishna left the Kunja, then Srimati Radhika started to cry quando Krishna Y cuando Krishna se fue del Kunja, Srimati Radhika comenzó a llorar. and opened her door. ela abriu a Y ahí ella abrió la puerta. And she told, hey Lalita Visakha, where is my Krishna Govinda? e aí ela Y ella dijo, Lalita, Visakha, ¿dónde está mi amado Krishna? Griyami nahai man kore chilam. And Srimati Radhika she told, hey Lalita Visakha, listen. And I did man, this is true. Srimati Radhika dijo, Lalita, Visakha, Srimati Radhika ela yo entré en man, eso es cierto, pero ustedes conocen mi corazón. verdade, mas todos vocês conhecem o meu coração. Ese chilo Hari Tarik na jete de. Hari Mani Krishna, he came in my Kunja. Why did you allow him to leave my place? Hari, né? Krishna Krishna había venido hasta mi Kunja, entonces ¿por qué le permitieron irse? ¿Por qué dejaron que él se fuera? Radha Devi told, hey Radha, many times I told to you, give up your man and meet with your beloved Govinda. e aí Y Lalita le dijo, Radha, yo muchas veces te dije que tu amado Krishna había venido, que abandonaras tu enojo, tu Did man. not listen and my any advice. mas você não Sin embargo, tú no escuchaste mis consejos. Srimati Radhika she told, and ese chilo Hari Tarik na Y Srimati Radhika, ¿qué dijo? Amara Kunja Radha. Maybe Krishna will stay outside of my Kunja as like a security guard. Quizás Krishna esté parado afuera del Kunja, como si fuera un guardia de seguridad. na verdade na porta do meu Kunja como se fosse segurança. Understand? ¿Entienden? Because all you know, and after a few hours, automatically my man will be finished, then I will meet my beloved Govinda. Porque todos ¿Por vocês qué? Porque todos ustedes saben que después de un par de horas mi man desaparece y en ese momento yo me iba a encontrar con mi amado Govinda. Then Lalita said, okay, I am calling your beloved Govinda. Entonces Lalita dijo, ok, yo voy a llamar a tu amado Govinda. Then Lalita Devi she called to Krishna. e aí Lalita Entonces Lalita Devi llamó a When Krishna. Krishna coming, again Srimati Radhika become very Y cuando Krishna se presentó, nuevamente Srimati Radhika entró en man, se enojó. and crying and Y lloraba y lloraba. Y entró nuevamente dentro del Kunja, lejos de Krishna. very nice lila is going on there. uma lila Son lilas muy bonitos que ocurren. This way, De esa manera, in this man rupi Ankush. Srimati Radhika's man is as like goat. And how to control the Krishna. se explica que el man de Srimati Radhika es como esa lanza, como ese arpón que se utiliza para controlar a los elefantes. Es un arma entonces que se utiliza para controlar a Krishna. In this way. De esta manera entonces, Krishna is my beloved. Srimati Radhika dice, Krishna es mi amado. é o meu amado Govinda. So there are so many colors similarity with Tamal. So for this regard, when I die,
then my dead body have to put on the branches of the tamal. Y el color de Krishna es muy parecido al color del árbol de tamal. Por ese motivo, cuando yo muera, ustedes deben poner mi cuerpo sobre las ramas de un árbol de tamal. Because I have faith that one day Krishna will come in Vrindavan. Porque eu tenho fé ¿Por qué? Porque yo tengo fe de que algún día mi Krishna va a volver a Brindavan. He will come in this place. especialmente ele vai Especialmente, él va a regresar a este lugar. Krishna will touch his lotus hand in my body. Maybe again will return back my life. Y cuando Krishna toque mi cuerpo con sus manos, quizás yo en ese momento pueda recobrar la vida. Jamuna jal kalo sarpuna ke khai. Kalo mege navina kalo navina badale isita jula. That is saying in this say. ¿Qué se dice en ese verso? Yamuna Jalkal. Jamuna blackish. El color del Yamuna entonces es negro. também é da mesma forma que Krishna. If you go Vrindavan, habitate Asman. Asman understand? Asman, the water of Jamuna. But Jamuna water is black. Si ustedes van a Brindavan, ustedes hacen a Chamana, por ejemplo, en las aguas del río Yamuna. Pero ¿de qué color es el agua del río Yamuna? Es negro. Summertime, rain cloud coming. And Durante rain el comes verano. to body also, that is called, Se presentan las nubes de lluvia. sorry. Então no verão tem uma nuvem carregada e preta de chuva, mas todo mundo quer tomar banho nessa chuva. Y todo el mundo quiere bañarse en esa lluvia. ¿Qué significa esto? Que Krishna tiene un gran amor y afecto por Krishna. Pero cuando ella entra en Man, ella no quiere ver a absolutamente nadie. Even I don't want to see the black tamal trees in Vrindavan. Ella dice, ni siquiera quiero ver a los árboles negros de Tamal aquí en All the Brindavan. tamal trees should be painted with white color. Todos los árboles de Tamal deben ser pintados blanco. Com a tinta branca. Then you will go painting the white color. Daí vocês vão lá pintar Because a Srimati casa Radhika de is cor very branca. angry and man comes. He stays in the bar. I don't want to see any black color. Porque Shrimati Radhika não tá ¿Por qué? Porque Srimati Radhika está muy molesta y por ese motivo ella dice, no quiero ver nada negro en Brindavan. Even your eyebrows, blackish. So put the sandalwood. Yes. Então até mesmo as sobrancelhas que são pretas, eles sabem. Entonces, por ejemplo, uno tiene las cejas negras, por lo tanto, uno debe pintarse las cejas con pasta de sándalo. White cloth. Y si alguien tiene el pelo negro, debe cubrírselo también con una tela blanca. Understand? Because if I see any black thing, maybe my anger will be increased. Porque ella dice, si yo veo algo de color negro, mi ira va a aumentar más. This is what Isso é o quê? Srimati Radhika, she loves so much Krishna. Na verdade, é porque ¿Pero qué significa esto? Que Srimati Radhika ama a Krishna. Externally, she is ¿Entienden? She is saying, I don't want Krishna. Externamente ella dice, yo no quiero a Krishna, no quiero nada negro. Pero en verdad, internamente, ella tiene mucho amor y afecto por Krishna. Krishna mais internamente ela só quer ver Krishna. So now coming in this way, Srimati Radhika, she told, hey Lalita, hey Vishaka, what to do now? De esta manera, entonces, Srimati Radhika dice, Lalite, Visakhe, Dead body should ¿qué be puedo put hacer ahora? on the branches of the tamal. Si muero, entonces ustedes deben tomar mi cuerpo y deben ponerlo sobre las ramas de un árbol de I tamal. have faith one day Krishna will come and will touch my dead body. Then I will again return back my life. Yo tengo fe de que Krishna algún día va a regresar y él va a tocar mi cuerpo y en ese momento yo voy a recobrar la vida. Srimati Radhika, she told him, Lalita he Vishaka. And when you about to give up my body, all surrendered with me and chant Krishna. E outra coisa, Entonces ella les dice, Lalite, Visakhe, cuando yo esté a punto de abandonar mi cuerpo, todos rodéenme por favor y canten los santos nombres de Krishna. vocês Sakis devem ficar em volta do meu corpo e falarem Krishna Nama. Understand? Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti
jai pran. When I give up my last breath, all you chant Krishna, 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 Krishna. Cuando yo dé mi último respiro, todos digan Krishna, Krishna, Krishna. Mar vital, então todos vocês devem cantar Krishna Krishna. Then Lalita Devi said, Lalita Devi asked, Hey Radhe, so what benefit you will get if you chant Krishna Nam? E aí Lalita Devi, ela Entonces Lalita Devi dice, Radhe, ¿qué beneficio vamos a obtener por cantar Krishna Nam? canta Krishna Nam. Then Srimati Radhika she told, we heard for Purnamasi Devi. If anybody about to die and chant Krishna Nam, then he will receive the mercy from Krishna. Todas hemos escuchado de la boca de Purnamasi Devi que si alguien pronuncia Krishna Nam al momento de la muerte, vamos a poder recibir entonces su misericordia. So when I will give up my last breath, and that all you chant, Krishna, 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 Krishna. Entonces, cuando yo dé mi último respiro de vida, todas ustedes deben decir Krishna, 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 When I Krishna. give up my body, and you have to bring my dead body on the bank of Jabuna. Entonces, cuando yo abandone mi cuerpo, todas ustedes deben tomar mi cuerpo y ponerlo en las ramas de un árbol tamal. Dust of Jabuna put on my dead body. Y deben poner también polvo de las orillas del río Yamuna sobre mi cuerpo. ¿Por qué? All the dust of Jabuna, that's the dust of the lotus feet of our beloved Govinda. Porque el polvo de las orillas del río Yamuna tiene el polvo de los pies del loto de Krishna. So, anyhow, I will touch the lotus feet of my beloved Govinda. Entonces, de esa manera, de alguna forma, voy a estar tocando el polvo de los pies del loto de mi amado Govinda. O alto do meu amado Govinda vai encostar no meu corpo. And then, when I give up my body and cover with the dust of Jabuna. Quando eu abandonar o meu Entonces, cuando yo abandone mi cuerpo, deben cubrir mi cuerpo con el polvo de las orillas del Yamuna. Krishnanam. Tadupari likho Krishnanam. And you write Parinat. Krishna, Krishna, Krishna. e assim Y con el polvo deben escribir sobre mi cuerpo Krishna, Krishna Nama. And then you offer Tadadya Tulasi Manjari and offer Tulasi Manjari. Y deben ofrecer también Tulsi Manjaris. Because Krishna will accept everything one who offer Tulasi Manjari. Without Tulsi, Krishna will not accept. ¿Por qué? Porque Krishna acepta todo cuando uno lo ofrece con hojas de Tulsi, con manjaris de Tulsi. De lo contrario, él no lo acepta. ¿Por qué? Porque Tulsi es muy querida y cercana a Krishna. Many kinds of delicious food and offer to Krishna. But you forget to offer Tulsi. Krishna will not accept. Ustedes pueden preparar todo tipo de comidas muy deliciosas para Krishna, pero si no las ofrecen con hojas de Tulsi, Krishna no lo va a aceptar. Chappanna Vanjan Tulasi Vina Krishna Nakare Grahan. If you prepare 56 types of delicious prasad, offer to Krishna. But you forget Tulsi. Krishna will not accept. Ustedes pueden hacer 56 preparaciones para ofrecer a Krishna, pero si no le ponen hojas de Tulsi, Krishna no lo va a aceptar. oferecer com flor que ele não vai aceitar. Because Tulsi the symptoms is here. Suddha Bhakti. Porque Tulsi es el síntoma de Sudha Bhakti. ¿Entienden? And Tulasi Krishna Priya. Tulasi is very near this rock. Entonces, Tulsi es Krishna Priya, es muy cercana y querida a Krishna. Mahima, who can explain? No. ¿Quién podría explicar el Mahima de Tulsi? Tulsi also manifests in this material world in the form of Tulasi plant. Niloke, De hecho, Tulsi se manifiesta en este mundo material en la forma de una planta de Tulsi. Attorita Vinindi, Rochi Pravaha, Snapitatma Vindi, Bandhu Garandu, Dudidi Bavaso, Vinde Namaste Charanarvindam, Vinde Namaste Charanarvindam, Vrindadevi was Tulasi, actually Srimati Radhika is very near dear and Sati. De hecho, Brinda Devi es una Saki muy cercana y querida de Srimati Radhika. What is so?
tulasi niloke Inde namaste charanarvindam Inde namaste charanarvindam Inde namaste charanarvindam. One Vrinda Devi or Tulasi. She is also Radhika's one very near Sakhi also, Tulasi Mandir. Brinda Devi es una Saki muy cercana y querida a Srimati Radhika. There are many names of Tulasi Manjari. De hecho, tiene muchos nombres. Tulasi Manjari. Someone also saying Tulsi Manjari. Das Goswami is also one name is called Tulsi Manjari. That's what we are saying. Rati Manjari. De hecho, uno de los nombres de Raghunath Das Goswami es Tulsi Manjari, pero nosotros lo conocemos como Rati Manjari. E algumas pessoas dizem que Raghunatha Goswami, dos nomes dele de Manjari é Tulasi Manjari. A gente fala Rati Manjari, mas de qualquer maneira, né, existem vários nomes para a mesma personalidade. So there are no doubts. One person, many names, or nicknames, many names. Então não existe Bueno, sin duda, una persona puede tener muchos nombres, muchos sobrenombres también. nome que está ali, civil, no passaporte. Nickname, spiritual name. Puede tener un nombre civil, un sobrenombre, nombre espiritual. Puede tener muchos nombres una persona. In the same way, many names. Da mesma maneira, De esa misma manera, hay muchos nombres ahí. Tulsi is very near just up. De todas maneras, Tulsi es muy cercana y querida a Krishna. Srimati Radhika Sito. And you have to write Krishna. Entonces, Srimati Radhika les dijo, ustedes deben escribir Krishna Nam sobre mi cuerpo. No, don't do touch. Stupid nonsense. No need to write it as a Ustedes no necesitan escribirse Krishna Nam sobre su cuerpo. matemática disse, vocês devem escrever Krishnanam no meu corpo, mas que a gente não deve fazer assim como eu escrever um nome, né? Fazer uma tatu com um nome. answer. Many people they are doing. Even I heard here, when you put the trisul and tied in on his feet. Ah, muitas pessoas elas fazem tatuagem até Hay personas incluso que se hacen tatuajes también con los nombres de Krishna, de Srimati Radhika. Hay nombres que se tatúan, hay hombres, o sea, personas que se tatúan el tridente del señor Shiva también. No se pongan tatuajes, façam nenhuma tatuagem. Answer. ¿entienden? Before coming to Krishna, what you did it. Now, be careful. Então, antes da Todo lo que hicieron antes de llegar a la conciencia de Krishna no importa, pero ahora sean cuidadosos. Western country is the fashion. No? Everybody. Eso es algo de moda en los países occidentales, ¿o no? Todo el mundo tiene tatuajes. no Ocidente isso é uma coisa muito comum, é a moda. Né? O corpo todo. Srimati Radhika Siddhi. Tadupari Rekho Krishna Nam and your Tulasi Manjari. Mas de matemática ela disse que vocês devem escrever Krishnanam no meu Entonces, corpo. Srimati Radhika les dice que deben escribir Krishna Nam sobre su cuerpo Hare Krishna, Hare y deben cantar además Hare Krishna. And in my body, Srimati Radhika continuously told, in my body 5 elements. Então, Srimati Radhika, Srimati Radhika les dijo entonces, en mi cuerpo deben haber 5 elementos. When I give up my body, that the 5 elements also have to Krishna. quando eu abandonar o Cuando yo abandone mi cuerpo, deben haber 5 elementos para servir a Krishna. Sudha Bhakti means ¿Entienden? to do pleasure for Krishna's Shuddha Bhakti, que é Sura Bhakti, ¿qué significa? Hacer actividades solamente para el placer de Krishna. So Srimati Radhika she told, in my body and earth should be mixed in the courtiers of Nanda Maharaj. When Krishna is playing in the courtiers of Nanda Maharaj. então, Srimati Radhika, Entonces, Srimati Radhika les dijo, no meu corpo, en mi cuerpo deben poner tierra del patio de Nanda Maharaj, que es el lugar donde Krishna realiza sus My body, the pasatiempos. water mixed with the water of Pavan Sarovar. a água que está dentro do meu corpo, Deben mezclar también todo eso con agua del Pavan Sarovar. Krishna every day he used to take bath in the water of Pavan Sarovar. Porque Krishna suele tomar un baño todos los días en las aguas del Pavan Sarovar. So in this way I meet with Krishna. De esa manera, entonces yo voy a estar en un encuentro con My Krishna. body fire mixed with the rays of the sun. e o fogo que está presente dentro do meu
Y debe haber fuego también en mi cuerpo, que es una mezcla con los rayos del sol. Feel some cold. Then he will also get some heat. ¿Para qué? Para que cuando Krishna sienta frío, él va a poder abrigarse con mi cuerpo. Porque quando Krishna sentir um pouco de frio, né, eu vou poder aquecer o corpo dele com os raios do sol. Assim eu vou estar sempre servindo. And in Srimati Radhika, she also told, in my body, the air, that air mixed with the air, and when Krishna is very tired, and then someone taking one, what is your fan, and fanning. En mi cuerpo también debe haber aire, dijo Srimati Radhika. ¿Por qué? Porque cuando Krishna sienta calor, él va a poder refrescarse con el And in viento. my air, in my body, space, akash. That will mix in the space in the courtyard of Nanda Maharaj. En mi cuerpo también debe haber Akash, debe haber éter. ¿Por qué? Porque eso va a representar el espacio que existe en los campos de Nanda Maharaj. In this way, Srimati Radhika is saying, I serve Krishna with my whole limbs and body and all the elements. I serve. De esa manera, entonces, Srimati Radhika está diciendo, así yo voy a servir a Krishna con todos los elementos y con todo mi cuerpo, con todas las extremidades de mi cuerpo. Understand? What kinds of things? Who can serve? Who has love? De esa manera se explica entonces, ¿quién puede realmente servir? Aquella persona que tiene amor por la persona que sirve. Love coming to it. One is called knowledge of Intenten Krishna, entender eso. and another mamata. Cuando se presenta el amor, es necesario que hayan dos cosas. Un humor de servicio y además tiene que haber mamata, posesividad, una sensación de posesividad. Krishna es mío. Knowledge of Krishna. Entonces, primero, tiene que haber sambandha gyan, conocimiento de la relación. Krishna, according to knowledge of Krishna. Uno puede servir a Guru y Krishna acorde con el conocimiento de la relación que uno tiene con ellos, sambandha gyan. Three tattva in our philosophy. Hay tres tattvas que son importantes en nuestra filosofía. Sambandha, Avideya y Prayojan. Sambandha, videia e prayojana tattva. What tattva I told? Qual tattva eu acabei de falar? ¿Cuáles son los tattvas que dije? ¿Son 4, 5? ¿Cuáles son? Samandha. Samandha means knowledge of. Sambandha. ¿Sambandha qué significa? Conocimiento de la relación. Second, Segundo, Avidya tattva. Avideya, no Prayojan. Avideya significa el proceso. Bhakti. Our prayojan, ultimate goal. ¿Y cuál es la meta final? Prayojan. Srimad Bhagavad always discourses these three things. Samandha, El Avidya, Srimad Bhagavatam siempre habla de estas cosas. Sambandha, Prayojan y Avideya. Tattva, Sambandha, videia e prayojana. Srimati Radhika, see the toughest example how to start with Krishna. Srimati Radhika es el ejemplo más elevado del servicio a Krishna. Ela é o exemplo mais elevado do serviço a Krishna, é a personificação de todo o serviço. In the Es la same personificación del servicio. Gurudev is called the embodiment of Radha Seva Murti Vigraha. Da mesma ¿Y maneira, o Guru Tattva qué significa? La encarnación de Radha Seva Murt Vigraha. You understand? ¿Entienden eso? Guru Vasaki Dhyan, meditation about Guru Vasaki. por isso existe a Por ese motivo, se debe hacer una meditación de Guru Rupa Saki. Guru Vasaki Dhyan. Vocês podem ler no livro de canção, no Gucci tem essa meditação. Learning or not? ¿Están entendiendo los libros o no? Learn everybody. Todo el mundo apréndalo. Taruni, dígalo. You know. ¿Quién más se lo sabe? Dígalo. Who knows? ¿Quién se lo sabe? Everybody have to learn. Todos devem aprender. Todo el mundo debe aprender este verso. ¿Lo están aprendiendo o no? Tirthapada Goswami. Nice one. Learning or not? Lo están estudiando o no? So, Srimati, I am saying because Srimati Radhika is the embodiment of Krishna Seva. I say,
Her name is called Radha. Srimati Radhika es la encarnación de Krishna Seva. Por esse motivo su nombre es Radha. A personificação do serviço a Krishna. Porque o nome dela é Radha. Are yesterday told. Ontem eu falei, Devi Krishna Prabhupada Radha. Ayer se los dije. Is Radha. Radha means Krishna Vansha Purti Kare Aradhane Atev Radhika Nam Purane Bhatane. Krishna Vansha. Then Srimati Radhika, she exclusively fulfill all the desires of Krishna. Srimati Radhika exclusivamente cumple los deseos del corazón de Krishna. Krishna Vansha Purti Kare Aradhane Atev Radhika Nam Purane. All the Ved Puran glorify about Radha Nam. Why? Todos los Vedas y Puranas glorifican Radhanam, Fulfill all the desires of Krishna. porque ella satisface todos los deseos de Krishna. glorifica o nome de Radha. Por quê? Porque ela satisfaz completamente todos os desejos de Krishna. Brahma Samhita Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavi Sarvejo Nija Rupa Taya Kalavi. Nija Rupa Taya Kalavi. Srimati Radhika, she can fulfill all the desires of Krishna. But without many consort, Krishna will not happy. Srimati Radhika, ella puede satisfacer todos los deseos de Krishna, pero sin muchas consortes, él no es feliz. So for this reason, Srimati Radhika, she manifests many forms. Por ese motivo, Srimati Radhika misma manifiesta muchas And formas. in this way, Srimati Radhika, she serves Krishna. De esa misma manera, entonces, Srimati Radhika sirve a Krishna. All ¿Entienden? the gopis, who are they? ¿Quiénes son las gopis entonces? Srimati. Son todas expansiones de Srimati Radhika. So Radha Nam, why Srimati Radhika name is called Radha? Entonces, ¿por qué uno de los nombres de Srimati Radhika es Radha? Aradhane. Atev Radhika Nam Purane Bhatane. Because Srimati Radhika, she only fulfill all the desires of Krishna. Porque solamente Srimati Radhika puede satisfacer todos los deseos del corazón de Krishna. If you serve something, someone, what benefit will you get? Se você servir alguém, qual benefício você vai ter? ¿Qué beneficio obtienen ustedes por servir a alguien? Você alcança Quizás pueden alcanzar un beneficio, ¿no? What benefit will you get? qual benefício? ¿Qué beneficio? Ananda, Sevananda. Seva Ananda. If your heart is neat and clean, is served, then so much Ananda will come. Si su corazón está puro y limpio, mucho Ananda se va a presentar en su corazón entonces. At that transcendental Sevananda will come, automatically material and Ananda will disappear. Entonces, si se presenta un Seva Ananda trascendental, automáticamente los Anandas materiales van a desaparecer. So that conclusion that at a time you cannot release two kinds of Ananda. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que ustedes no pueden disfrutar de dos tipos de Ananda al mismo tiempo. Jadananda and Premananda. Yarananda y Premananda. No pueden coexistir al mismo tiempo. Amor material e El amor material y el amor trascendental. o amor transcendental. Você não vai poder saborear os dois ao mesmo tempo. For conditioned souls, they want two things. Mas há uma Sin embargo, las almas condicionadas quieren esas dos cosas. Yarananda y Premananda. Dicha material y dicha trascendental. Material pleasure this as like darkness. então Jarananda Sin embargo, Yarananda es como la oscuridad é como a escuridão. Premananda as like the blazing sun, rays of the sun. y Premananda es como los rayos del sol. You understand? ¿Entienden? And once one atheist, he asked his students, Certa vez Una vez, un profesor ateo le preguntó a sus estudiantes, he told, I don't believe about God. God is a creator. I don't believe. él les dijo, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios sea un creador. We are scientists. We create everything. Nosotros somos científicos, nosotros creamos las cosas. God, that is called only sentiments. There is no God. Dios no es nada más que una cosa sentimental, Dios no existe, Exists. Deus nunca existe. Dios nunca ha existido. Onde está Deus? ¿Qué es Dios? ¿Quién lo ha visto? Scientists, but atheists are saying, we are God. We are created. Los ateos dicen eso. Nosotros somos Dios, nosotros creamos cosas. Nós somos Deus. You don't understand? ¿Entienden eso? Saying this. Los ateos dicen ese tipo de cosas. Ellos dicen que Dios no existe. Deus eles dizem isso. Deus nunca existiu. We are scientists. We are doing everything. Nós somos cientistas, nós estamos fazendo
Nosotros somos científicos, nosotros hacemos todo. You understand? ¿Entienden? Then another student told, Entonces, un estudiante le if dijo, God does not exist and create, eh? ok, si Dios no existe ni crea, dijo el estudiante, You are human, you are creator. eso significa que tú eres un ser humano Ah, então y que tú eres el creador. assim, tá bom, Sí, dijo el científico. né? Então você é um ser humano e você é o criador. Eh? Aí ele falou assim, So, bad things who creates? mas quem Entonces, cria as coisas ¿quién crea las cosas malas? Who is creates the bad thing? ¿Quién crea las cosas malas que ocurran? Allah. Dígalo. Eh? Devil coming from where? o demônio? ¿Quién lo crea? ¿El demonio? ¿Pero de dónde proviene el demonio? It's Satan. Intenten entenderlo. Bad things we are saying that is God, and absence of good that is called bad things. Tentem entender o que ¿Qué significa lo malo? Es la ausencia del bien, la ausencia de lo bueno. Eso es lo malo. That Sanskrit word of abha. Abha means it. And they're not bad, good things. The absence of good things, then the bad things come. En sánscrito hay un término que explica que en la ausencia de las cosas buenas es que ocurren las cosas malas. ausência de coisas boas, então isso são as coisas ruins. That is called philosophical term. Então esse é um termo filosófico. And abha Eso es un means término filosófico, abad. ¿Qué significa eso? Significa ausencia. you are not here, so you are absent. No, you are not here. Você não está aqui, então Eso significa que algo no está ahí. Si usted no está, está ausente, ¿verdad? Before giving class, you are not here. antes da aula você não estava aqui. Antes de comenzar la clase, ustedes no estaban aquí, ¿verdad? Before you, absent. ¿Qué significa eso? Que antes ustedes estaban ausentes, no estaban. Then after a few minutes, also you will not be here. Mas depois de alguns minutos, Y en unos minutos más, ustedes tampoco van a estar aquí. That means present in this moment you are here. ¿Qué significa eso? Que en este momento ustedes están aquí. You understand this philosophy? ¿Entienden eso que les estoy diciendo, verdad? Abha means is absent. Abab, ¿qué significa entonces? What Ausencia. is the meaning of unhappiness? qual é? ¿Cuál es el significado entonces de la infelicidad? Absence of happiness. Es la ausencia de felicidad. De felicidade. Eh? What is the meaning of darkness? Andhakar. ¿Cuál es el significado de oscuridad entonces? The absence of La ausencia de luz. A ausência de luz. Do you understand? Es cierto, ¿no? If you are the students of science, then you can write the thesis about the light chapter. Se você for Por ejemplo, si ustedes son estudiantes de ciencia, ustedes pueden escribir una tesis acerca de la luz. You understand? ¿Entienden, verdad? Light chapter. Eh? Pueden escribir acerca de la luz. Cannot then thesis about the dark. mas você não vai Sin embargo, no pueden escribir una tesis acerca de la falta de luz o de la ausencia de luz o de la oscuridad. Read the thesis about the dark. quem fez alguma ¿Quién ha hecho una tesis acerca de la oscuridad? Understand? Science, physics, saying this way. You have to, and this is what is called. This is about the light. La ciencia dice eso. Ustedes pueden escribir entonces una tesis acerca de la luz, de aquello que está presente. You understand? ¿Entienden eso? What the velocity of light? Por ejemplo, pueden hablar de la velocidad de la luz, ¿verdad? 1 second. Son aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. But dark? Pero la oscuridad, ¿qué se puede decir acerca de la oscuridad? De su velocidad, por ejemplo. Entienden lo que les digo, ¿verdad? So dark means Jesus. Entonces, oscuridad, ¿qué significa? La ausencia de luz. Significa que no hay luz. Entonces significa que hay algo que no está. Es sencillo, ¿verdad? Es fácil de entender. Unhappiness means absence of. De esa misma manera, infelicidad, ¿qué significa? La ausencia de felicidad. So who creates the unhappiness? Entonces, ¿quién crea la infelicidad o la tristeza? Actually, there is no any word of unhappiness. Unhappiness. De hecho, la palabra infelicidad es sencillamente una palabra que deriva de la palabra felicidad. No existe la palabra infelicidad como tal o el concepto infelicidad como tal. You are happy.
¿Son felices o no? Sí, son felices. Transcendental world, always in this world, has the Anandamaya Brahma. En el mundo trascendental siempre se utiliza ese término, Ananda. Anandamaya. No mundo transcendental a gente sempre usa essa palavra, você está feliz, não tem palavra de infelicidade. Tama means darkness, that is called the illusion. Creates the illusion. Sin embargo, Tama, ¿qué significa? Oscuridad, significa ilusión, Which is not true. aquello que no es verdad, Aquilo que não é pero que nosotros creemos que sí es verdad. One rope on the street. tem uma corda. Puede haber una cuerda, una soga en la calle, en el camino. That time, that the darkness creates your eyes. Maybe that is what? Sin embargo, la oscuridad, la falta de luz, les hace creer que la cuerda en verdad es una serpiente. That means that darkness creates a illusion. ¿Qué significa eso entonces? Que la oscuridad crea una ilusión. ¿Entienden, no? Darkness means that is your Maya. Oscuridad, entonces, ¿qué significa? Significa Maya. Maya Andhakar. Maya Andakara. Surya Sama, Maya Krishna Andhakar. Surya Sama, Maya Andakara. Maya Adhikar. Eh? Krishna is like very nice, beautiful, blazing sun. Krishna es como un sol hermoso y precioso. Como um sol que é muito belo e brilhoso. A dark means is Andhakar. Eh? Y la oscuridad es Andakar, es algo que crea una ilusión, que es falso. Nobody inside your room, but you think it may be good. No hay nadie, por ejemplo, dentro de una habitación oscura, pero ustedes pueden creer que hay alguien cerca. Ustedes pueden pensar que es un fantasma. Hay gente que dice, sí, yo he visto muchos fantasmas. But you are, Pero cuando prenden la luz, no hay fantasmas, ¿verdad? Sin embargo, la oscuridad crea esa ilusión. you try to understand this philosophy. Intenten entender eso. So who creates this? ¿Quién crea esto entonces? God, He creates everything good. God never creates the bad thing. Dios crea todo aquello que es bueno. Dios nunca crea cosas malas. But human beings, they in that illusion coming. They are thinking, this is darkness. Sin embargo, los seres humanos son los que entran en ilusión y piensan, oh, esto es oscuridad, esto es esto, eso es lo otro. Transcendental world, Guru Vrindavan. There is no any dark. Por ese motivo, en el mundo trascendental, en Goloka Vrindavan, no existe la oscuridad. Hala, what is it? ¿Cuál es el esloka que dice eso? Oi, hala. Dígalo. न तत् भासते सूर्यो न न the transcendental world the continuous El mundo trascendental está espontáneamente y completamente iluminado. ¿Cuál es el esloka? and coming the effulgence from the body of Krishna. Que habla acerca de la refulgencia que emana del cuerpo de Krishna. Y eso hace que todo esté completamente iluminado. ¿Cuál es el shloka? ¿Usted puede decirlo? Es del Sri Upanishad. ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿cuál es el shloka? En el Brahma Samhita hay un shloka acerca de eso, ¿no? Govindam Adi Purusham Tamaham. Yasya Prabha Prabhavatu Jagadanda Koti Kodis Asisa Vibhuti Bhunnam Tad Brahma Niskalam Ananta Asisa. Not only one Brahman. No existe solamente un Brahmanda, sino que existen una cantidad innumerable de universos y están todos iluminados por completo por la refulgencia del cuerpo de Krishna. The rays of sun coming from where? ¿De dónde provienen los rayos del sol? Provienen del cuerpo de Krishna. Eles saem do corpo de Krishna, vão até o sol e assim eles refletem. So Jasya Prabha Prabhoto Jagadanda Koti Jagadapanda. Jagata Anda, una cantidad innumerable de universos. Asisatu Vibhuti Vinnam. Innumerable Vibhuti, that is called the effulgence
and many kinds of mystic power coming from. Una cantidad innumerable de universos son iluminados por la refulgencia del cuerpo de Krishna. Además, eso implica una cantidad ilimitada también de universos. There are no word of darkness in the past. Por lo tanto, en el mundo trascendental ni siquiera existe el término oscuridad. No existe una palabra para denominar la oscuridad. Absence of light. Light always is there. ¿Por qué? Porque no existe la ausencia de luz. Siempre todo está iluminado. Absence. Abhav, ¿qué significa? Ausencia. Understand? ¿Entienden? Little bit learn some philosophy. Aprendan un poco de filosofía. And abhav, lack of abhav. Or how many types of absence? ¿Cuántos tipos de ausencia existen? Estas cosas ya se las he dicho. Oi, fala. Hey, dígalas. A ver. Many people speaking, no? Muchas veces ya les he hablado de esto. And so absence. That's why you are now here. Before you were not here. So that time absence. Por ejemplo, ahora ustedes están acá, pero antes de esto, ustedes no estaban. ¿Qué significa eso? Que estaban ausentes. What is it? Antes vocês não estavam aqui, vocês estavam ausentes. Now you are present. Ahora ustedes están presentes acá, Eh? Before 2 hours before you are not. pero en 2 horas más, ustedes ya no van a estar presentes acá. Horas antes, né, vocês não estavam presentes aqui. And then after 2 hours also you are not present. Hace 2 horas atrás ustedes no estaban acá, y en 2 horas más tampoco van a estar presentes acá. ¿Qué significa eso? Que van a estar ausentes. Pragabhat or another. Bueno, son muchos términos. So jasya prabha prabhoto jagadanda pati koditi asya viviti vinnam tad brahma niskalam ananta. Govindam adi purusham Eu adoro a personalidade original de Govinda. A parte indiferente, impessoal, o Brahman, está descrito no Upanishad como aquilo que se originou dos raios dele. Essa effulgência é distinta da opulência majestosa de bilhões de mundos, assim como o planeta Terra, que fazem parte da parte material, mundana. E isso tudo é percebido como um princípio verdadeiro, sem fim, ilimitado. Bueno, el devoto está leyendo la descripción del verso que acaba de citar Gurudev. So the man transcendental world always ¿Qué significa de todo esto entonces? Que el mundo trascendental está constantemente iluminado. sometimes also darkness coming, that is called Amavasya and Purnima coming. Sin embargo, para los Krishna Lila, algunas veces se manifiesta una oscuridad. Para Amavasa, por ejemplo. But how this Yogamaya is doing this? Pero ¿quién hace eso? Yoga Maya hace los arreglos para que esto ocurra. There are two kinds of avisar. Avisar means rendezvous with our beloved Govinda. Porque Srimati Radhika tiene 2 tipos de avisar, que es el momento en que ella se encuentra con su amado Govinda. Shukla Paksha and another is Krishna Paksha. Uno es Shukla Paksha y el otro es Krishna Paksha. Shukla Paksha, ¿qué significa? Full means night, that time. Shukla Paksha quer dizer quando a lua está crescendo, né? A lua Goes cheia. to meet with our beloved Krishna. Srimati Radhika va a encontrarse con su amado Krishna. Seu amado Krishna. And another dark night, Srimati Radhika, she goes. Y ella hace ese pasatiempo con la luna llena y está todo iluminado por los rayos de luna. Nova Shrimati Radhika. Y el otro pasatiempo es cuando ella se va a encontrar con Krishna, pero está todo absolutamente oscuro. Pero ¿de dónde proviene toda esa oscuridad? Manifested by Yogamaya. Esa oscuridad o esa noche está manifestada por Yoga Maya. Arranjo de Yoga Maya. In the transcendental Golok Vrindavan, there is a sun rises, sun sets, and moon are there. Everything is there. That's all, that sun, moon, everything manifested by Krishna himself. En el Goloka Vrindavan trascendental, el sol se levanta, el sol se entra en la tarde, pero todo eso es manifestado por el propio Krishna. That is sun. Where is Golok Vrindavan sun? Então existe sol quando Existe un sol en Goloka Vrindavan a lua também y en Goloka Vrindavan también hay una luna. Krishna himself with his expansion.
Pero expansion. todos esos son expansiones de Krishna mismo. Na verdade, são expansões do próprio Krishna se expande, ele manifesta. And Yogamaya she also arranged this. E Yoga Y Yoga Maya también hace los arreglos para que eso ocurra. So now coming to this, not much philosophy cannot understand. Então não vou falar muito Bueno, no quiero hablarles tanta filosofía que no puedan entender, porque de lo contrario la cabeza les va a dar vuelta. No es necesario hablar tanto. Understand? ¿Entienden? Only just to understand the how Srimati Radhika she serves to Krishna with her comes into divine love. Todo esto es para que ustedes entiendan cómo Srimati Radhika Krishna sirve, cómo Srimati Radhika sirve a Krishna con su amor trascendental, con su viraja y su milan, su encuentro y separación. seu Viraha e Milan, né? Com o encontro e com a separação. So here also explained this. Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of Lord Jagannath and remembering these things. Entonces, aquí se explica que el señor Chaitanya Mahaprabhu está bailando delante de la carroza del señor Jagannath, recordando todas estas cosas. Chaitanya Mahaprabhu very humble. Eh? And fold his hand and do stops to Jagannath. E às vezes, Entonces, a veces el señor Chaitanya Mahaprabhu se sentía muy humilde y él juntaba sus manos y ofrecía sus reverencias al señor Jagannath. Humility come in which time? ¿En qué momento se presenta la humildad? En Viraha Dasa, en la separación. I can't do serve to Krishna. quando Ahí uno piensa, oh, no puedo servir a Krishna. posso servir Krishna. And fold his hand and do stops to Krishna. En ese momento se juntan las manos y se ofrecen todo tipo de oraciones y plegarias. Jagannathena magnam prabhura nayana hriday sihaste juge kare giteir obhinay. Mahaprabhu's eyes contact with Jagannath, not going here and there. Então os olhos de Mahaprabhu Los ojos de Mahaprabhu hacen contacto con el señor Jagannath, no andan de aquí para allá. Understand? Our eyes Entienden. going many ways direction. nossos olhos Nuestros ojos sí, van siempre para todas direcciones. Sometimes going Maya or sometimes going Krishna. Algunas veces van hacia Maya, otras veces van hacia Krishna. ¿Entienden? But Mahaprabhu's eyes only one with Jagannath. Pero los ojos de Mahaprabhu son solamente para el señor Jagannath. Stop. Huh? So here saying. Jagannath Magna Prabhu Nayana Hriday Sri Hasta Juge Kare Sri Gite Abhinay. Gaur যদি আগে চলে শ্যাম হয় স্থিরে গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে এই মতো গৌর শ্যামে দোহে ঠেলা ঠেলি শরতে জ্যাম শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী জগন্নাথ রথযাত্রায় going on this. Así es como ocurre el Jagannath Ratha Yatra. El señor Chaitanya Mahaprabhu está bailando y cantando. আর জগন্নাথ ¿Y cuál es su humor? Yo soy Radha, dice. জগন্নাথ is going. ¿Y Jagannath qué es? Es Krishna que está yendo de Mathura hacia Vrindavan. Jagannath Ratha Yatra, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está lá e ele está pensando, eu sou Radha, e Jagannath ele está indo. That means Srimati Radhika is thinking, I am bringing to Krishna to Vrindavan. ¿Qué significa eso entonces? Srimati Radhika está pensando, yo estoy llevando a Krishna de vuelta a Vrindavan. Ele de Kurukshetra para Vrindavan. Then Krishna is thinking, Srimati Radhika is thinking, Krishna is going to Vrindavan with my friend or just I request he is going. E aí, Entonces Srimati Radhika, ella se cuestiona, ¿Krishna está yendo a Vrindavan debido a que me ama o solamente porque yo se lo he pedido? Which is the best? qual é o melhor? ¿Qué es lo I say, mejor? okay, I will go your house. Se eu falar assim, Si yo te digo, por ejemplo, ok, yo voy a ir para tu casa. Or you would invite to me, I am going. Which is the best? o que é melhor? Eu falar, Y de otra manera, yo también puedo ir a tu casa, pero porque tú me invitas. ¿Cuál es la mejor manera? bom, eu vou na sua casa. Huh? You understand or not? Entienden la diferencia, ¿no? Which is the best? O que é melhor? ¿Cuál es la mejor situación? Huh? You come in my house. You request, your request I am going, or I am going my own spontaneous. ¿Cuál es la mejor posición? Si yo voy a la casa de ustedes porque ustedes me lo piden o porque yo quiero ir espontáneamente. ¿Cómo es el humor de Braja? If anybody request I am going, that's the another mode. Se alguém pede para eu El humor de Braja es espontáneo. Ahora, si alguien me pide que yo vaya y yo voy, eso es otro humor. Spontaneous. eu estou indo espontaneamente. El humor de Braja es espontáneo. Huh? Make a surprise, then you do not put any garland. Se eu fizer uma surpresa, eu chego Es algo sorpresa. Pero ¿qué pasa si yo digo de sorpresa? No van a tener prasada, no van a tener guirnalda, no van a tener nada. No answer. sem asana para sentar. No va a haber una sana tampoco. Understand? No ¿Entienden?
vai ter água. No beberá agua tampoco. How do you go to? Huh? Understand? ¿Entienden? How do you get very quickly? How do you go to? He said, I am hungry. Yo les puedo decir, hey, tengo hambre, pero ¿qué me van a dar si llego de sorpresa? This is not for you. Esto no es para ustedes, esto es para Srimati Radhika. Esto aplica solamente a Srimati Radhika. ¿Entienden? But here, from this regard, here this Chaitanya Mahaprabhu, he absorbed in mood of Srimati Radhika. Por eso se explica que el señor Chaitanya Mahaprabhu está absorto en el humor de Srimati Radhika. For my request, or he is going spontaneous. Por ese motivo, Srimati Radhika se cuestiona, ¿Krishna está yendo a Vrindavan porque yo se lo pedí o está yendo de manera espontánea? Espontaneamente, né, por causa do meu amor ou porque eu pedi para ele ir. So Srimati Radhika, I mean Chaitanya Mahaprabhu, I will take this. Krishna is going to Vrindavan on my request or spontaneous. Por ese motivo, Srimati Radhika quiere poner a prueba a Krishna para saber si Krishna está yendo de manera espontánea o está yendo porque ella se lo ha pedido. Espontaneamente, né, por causa do meu amor divino. So Chaitanya Mahaprabhu, there Srimati Radhika she is going. Or behind Jagannath, man Krishna going. Então, Chaitanya Mahaprabhu, Entonces, nesse material, está na frente. Chaitanya Mahaprabhu, o sea, Srimati Radhika, está yendo delante del señor Jagannath. Srimati Radhika, I will go to the back of Jagannath. Então, Mahaprabhu, Por ese motivo, Mahaprabhu, o sea, Srimati Radhika piensa, voy a pararme atrás de la carroza del señor Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu, he also returned back to back of Jagannath. Y luego de eso, el señor Chaitanya Mahaprabhu regresa adelante, ya está yendo de atrás hacia adelante, Jagannath constantemente. completely was stopped. e aí o carro, En ese momento, entonces, el carro del señor Jagannath se detiene por completo. आगे चले श्याम चले धीरे धीरे. When Gauraman Srimati Radhika, she is okay. Then Jagannath chariot automatically going. Entonces, cuando Mahaprabhu, Srimati Radhika, comienza a caminar, la carroza del señor Jagannath comienza a andar nuevamente. गौर यदि आगे गौर यदि पाछे चले श्याम हो स्थिरे गौर यदि आगे चले श्याम चले धीरे धीरे. And when Chaitanya Mahaprabhu Pindam Srimati Radhika is going, then Jagannath also, Jagannath Krishna. então aqui está Entonces, ¿qué se explica en ese verso? Que cuando Mahaprabhu, o sea, Srimati Radhika, comienza a caminar, de inmediato Jagannath, o sea, Krishna, él comienza a andar también. Another lila also. mas Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya também fez Mahaprabhu outro caminho. coming in the back of Jagannath. Ele vai até a Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu realiza otro lila. Stop. e aí a carro Él se pone atrás de la carroza del señor Jagannath. Y en ese momento la carroza se detiene por completo. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu empieza a empujar la carroza y dice, ¡hey, vamos! You understand? ¿Entienden? এই মতো গৌর সামে দুহে ঠেলা ঠেলি সরতের সামেরে রাখে গৌর মহাবলী. Actually, who is pulling the Jagannath chariot? na verdade quem está En verdad, ¿quién está tirando la carroza del señor Jagannath? material e Srimati Radhika, o sea, Gaura Sundar. When Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika is going, then chariot automatically are going. Gar, 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 gar. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu, o sea, Srimati Radhika, comienza a andar, automáticamente la carroza comienza a moverse también. নাচিতে নাইতে প্রভুর হইলা ভবান্তর হস্ত জুড়ি শ্লোক পড়ে করি উচ্চেশ্বর. Then Chaitanya Mahaprabhu again another mood comes. En ese momento, entonces, se presenta otro humor del señor Chaitanya Mahaprabhu. In morning, yesterday I told. Ayer se los conté. Kabbo Prakash and Saitya Darpan. El humor de Saita Darpan. Ja Kumar Harasa evohi varsta eva chetrakshapa te chit milita malati surabhayam paura kadamba nilam sa chaivasmi tathapi surat vyapara lila vidhu reva radosi vyatasi toru chale cheta samutkunthate. Mahaprabhu very humble and hold his hand and pray to Lord Jagannath. Mahaprabhu, muy humildemente, juntó sus manos y comenzó a orar al señor Jagannath. Then Mahaprabhu again and recited this verse, that is called Y Mahaprabhu recitaba una y otra vez ese sloka mundano. completely sobre esse verso. mundane katha Era un kata completamente mundano. and Saitya Darpan katha. Saita Darpan kata, And lover and beloved, material lover and beloved. que trataba acerca de amantes materiales. Huh? So I yesterday just to briefly explain how the married lady she expressed her heart in front of her
girlfriends. Ayer les conté un poco brevemente acerca de esta muchacha, la del shloka, la del poema, cómo ella expresaba su corazón delante de sus amigas. ¿Por qué Mahaprabhu recitaba ese verso? Esse verso, qual o significado? ¿Cuál es el significado? Mahaprabhu expressed, one is called Sakya Bhav, another is called Parakya. De hecho, lo que Mahaprabhu estaba haciendo era expresar humores de Sakya y Parakya Bhava. Sakya Bhav, porque marriage life Sakya and Bhav, Sakya Paramulya. y Parakya, humor de casado y humor de amante. Understand? In this material world, En este mundo material, de hecho, Parakya Bhav. no existe Parakya Bhava. ¿Por qué? Porque ser amante es una actividad pecaminosa. relacionamento com amante é completamente proibido e uma atividade pecaminosa. Understand? No, no Radha, no. Nada de novios o amantes ni nada de eso. Um grande problema. Eso es un gran problema. Ustedes deben casarse si quieren estar con alguien. You understand? ¿Entienden? Married, then no problem. Si están casados, entonces no hay problema. Si están casados, tienen el permiso, tienen la licencia. Es sencillo. If you drive the car and police catch you, you have your license or not? Si ustedes están manejando y la policía los detiene, ustedes tienen una licencia, ¿verdad? Your, then Ustedes tienen los papeles del auto también. Se você tiver dirigindo Tienen todos los documentos necesarios. parar, ela vai perguntar cadê sua or carteira, your car no register, no plate, no number is there. sua licença, documento. Si su carro no está registrado, no tiene una placa, no tiene ningún número de registro, eso implica una ofensa, quebrar la ley. In this material world, De esa misma manera, no Parakya. en este mundo material no existe Even not Parakya Bhava. Vaikuntha local, also not Paramurma. Incluso en Vaikunta loca no existe el humor de amante, para amor. In Esse humor de amado e amante, o que Ayodhya, fala Dwarka, material, Y ese humor tampoco existe en Ayodhya, en Dwarka, en Mathura. Ayodhya, Dwarka, nem Ayodhya, Dwarka, Mathura, nenhum desses lugares. Parakya Bhav only Parakya Bhava Golok Vrindavan. existe solamente en Goloka Vrindavan. Louca Vrindavan. And when you go Golok Vrindavan, that is no problem. Cuando ustedes vayan a Goloka Vrindavan, ok, ahí no va a haber problema. Before going Golok Vrindavan, Pero antes de ir a Goloka Vrindavan, rules ¿qué tienen of que the hacer? society. Deben seguir las reglas y regulaciones de la sociedad. Regras da sociedade. This is true. Esto es cierto, ¿no? Understand? ¿Entienden? No namorado, no. Nada de enamorados, nada de novios, nada de amantes. But here also explain this is Kabba Prakash. This is very before married, the couple, how they hidden way meet together. Mas esse verso está Sin embargo, en el verso que recitaba Mahaprabhu se explicaba eso, cómo esta pareja se encontraba antes de estar casados. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu recited this verse, then the Parakya Bhav, Paramur mood is higher than Sakya. porque Mahaprabhu ele Entonces, Mahaprabhu recitaba ese verso, dando a entender que para Parakya Bhava, el humor de amante, es más elevado que el humor de matrimonio. Because in transcendental, always remember, transcendental world, Parakya Bhav. Only this Parakya Bhav they can control to Krishna. ¿Por qué? Pero recuerden lo siguiente, en el mundo trascendental, solamente en el mundo trascendental, Parakya Bhava puede controlar a Krishna, porque Parakya Bhava está dirigido solamente a Krishna. And that Parakya Bhav, only the heart of gopis. Y el Parakya Bhava solamente se encuentra en el corazón de las gopis, não das gopis. And not in the mood of Mother Jasoda, and those who are Vatsala Bhav. no se encuentra en el humor de Madre Yasoda, de aquellos que están en Vatsalya Bhava. You have to learn what is called the hero and heroine. That is the Nayaka Tattva. Ustedes deben aprender el Nayaka y el Nayika Tattva, el humor de héroe y heroína. Y así van a entender esto. Then what kinds of the gopis are there? ¿Qué tipo de gopis se encuentran ahí? 360 types of gopis are there. Existen 360 tipos de gopis distintas. Heroine there. Heroína. Esas son las heroínas. Types of hero. Y existen 96 tipos de héroe. But Krishna is the topmost example of hero. That called Dhir, Lalit, and Nayak. Sin embargo, Krishna es el ejemplo perfecto, más elevado de héroe. Él es Dhir Lalit Nayaka. Srimati Radhika, she is the topmost Nayika. That is called Sadhin Vartikam. Shrimati Radhika Y Srimati Radhika es el ejemplo más elevado de heroína. Sadir Vartika. This tattva only apply for Radha and Krishna. Pero este tattva solamente se aplica a Radha y a Krishna. So that means only one
Nayak hero, that is called Krishna. Eso significa que existe solamente un héroe, y ese héroe es Krishna. And for this guy, he is called Supreme Enjoyer. Por ese motivo, él es conocido como el disfrutador supremo. Krishna, everybody is called what? Enjoyee. E além de Krishna, todos Y são desfrutados. todas aquellas personas que no son Krishna son In this material disfrutadas. world, possible. Sin embargo, en este mundo material eso no es posible. Nesse mundo material isso não é possível. Eh? So now come in this way. Eh? De esta manera, But here, entonces, Chaitanya Mahaprabhu recited this mundane sloka. Chaitanya Mahaprabhu recitaba ese sloka mundano. Mood. And the Parakya Bhavi. Então a razão que Chaitanya ¿Por qué? Por el tipo de humor de Paraquilla Baba que se encontraba dentro del verso. esse verso mundano é para mostrar qual tipo de Parakya Bhava está presente lá no mundo But you transcendental. think in this material no Parakya Bhava. Porém, esse Sin embargo, en este mundo material no existe Paraquilla Baba, Only transcendental world. solamente en el mundo trascendental. Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura. Only Pero no en cualquier parte, no en Vaikunta, Ayodhya, Dwarka, Mathura, solamente en Goloka Vrindavan. Y se encuentra presente solamente en el corazón de Srimati Radhika y las gopis. ele não está presente em Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura, somente em Goloka Vrindavana e no coração das gopis. and those are the mood of Madhurya mood, that gopis. E aquelas Solamente en el corazón de aquellos que están en Madhurya, en el humor de las gopis. And there are many kinds of gopis also there. Además, existen muchos tipos de gopis también. Soquilla, Paraquilla, gopis. Eh? Some they also exchange marriage, exchange the garland with Krishna. De hecho, algunas de ellas han realizado la ceremonia de intercambio de guirnaldas con They Krishna. are playing in the forest. Quando elas They estavam also brincando, exchange the garland to each other. quando elas estavam brincando, Cuando juegan en el bosque, a veces juegan a intercambiar guirnaldas. Also Sakhya Khan. então isso também é só aqui. Pero ese kata también es un kata suaquilla. Philosophers they did not accept this Sakhya. Pero algunos filósofos no aceptan ese tipo de suaquilla. Sakhya. Some philosophers say this is not Sakhya. Então alguns filósofos Algunos filósofos dicen eso no es verdadero suaquilla porque están intercambiando guirnaldas. isso aqui quer dizer o que? A cerimônia de casamento. Just Suaquilla, exchange ¿qué the significa? garland, saying, "Oh, she is my wife, Ceremonia I am her de husband." matrimonio. Ustedes no pueden decir que se han casado con alguien solamente por haber intercambiado guirnaldas. Suaquilla implica ceremonia. Sakhya means is what? There are some rules are there. Suaquilla, ¿qué significa? Que tiene que haber algunas reglas ahí. Regras. That should be, and parents recommend. Primeiro, Primero, debe estar la recomendación de los padres. Understand? Mata Pita Anumati. Father and mother have to recommend. os pais, a mãe e o pai. Los padres deben hacer la recomendación. And with the Brahmanas have to perform fire sacrifice. Y debe realizarse una ceremonia de fuego con brahmanas. E tem a cerimônia de fogo. Ramchandra he married Sita Devi. Vivaha Yagya. Ramachandra Ramachandra, por ejemplo, él se casó con Sita Devi. fogo de casamento. Había una ceremonia de fuego ahí. ¿Entienden eso? Vivaha Yagya. And Agni Sakshi, witness of fire. Então o fogo También estaba el testigo, Agni, el fuego. The marriage ceremony thing. Hay testigos ahí durante la ceremonia de fuego. quando a gente faz a cerimônia de casamento, tem muitas Rules also. testemunhas De hecho, hay muchas reglas para una ceremonia de fuego. no casamento. Rules. Hay reglas. Cannot deny this thing. E a gente não pode negar Y isso. ustedes no pueden negar eso. So for this regard she is saying. Entonces, por ese motivo, I'm married. ella dice, Who is saying? la muchacha del Shloka, Jansi is saying, I am married. ahora soy casada, Ela é jovem, né? Que But I'm not verso, ela happy tá with dizendo, my marriage life. eu agora pero no soy feliz en esta vida de casado. Why? ¿Por qué? Because marriage life so many rules. Have to follow the many. e na vida de Porque el matrimonio tiene muchas reglas y hay que seguir las reglas. Understand? ¿Entienden? Vedic culture means very strict. La cultura védica es sumamente estricta. Understand? If you married, you have to cover your head with the veil. se você Por ejemplo, si usted está casada, usted debe cubrir su cabeza con un velo, Many cubrir el pelo. tem muitas regras. De hecho, hay muchas reglas. Sindur, Tiene que usar sindur, no hindur also. Tem que colocar Follow the tiene que usar brazaletes, pulseras, tiene que seguir todas las reglas de la sociedad. not so much laughing, joking, how não pode ficar, No debe andar riendo y bromeando tanto por ahí. from the house você não pode sair do No debe salir de su casa tampoco. without the permission of
Mother-in-law, father-in-law, you cannot go. Sin el permiso de sus suegros, usted no puede salir de la casa. Não pode sair de casa. Understand? ¿Entienden? Many rules are there. Ah, son muchas reglas. Rules are not. Não tem regra. Hay reglas, ¿o no? Too many. Western countries, too many. What are we saying? No Ocidente, No, pero esto es demasiado, ¿verdad? Para la gente del occidente. No, rules are there. Ah, hay muchas reglas ahí en el matrimonio que deben seguirlas. You have to take care your children. Deben cuidar a sus hijos también. Take care of your children. And Cuidan de sus hijos, ¿o no? many rules. Hay muchas reglas. What do the men have to do? Man. Yeah, what's the duty of the man? Man to take care their wife. São Paulo deve El hombre debe cuidar a la Do hard esposa. work as like a donkey. trabalhar De hecho, él debe trabajar y trabajar como un burro. Because he promised to maintain. Porque él hizo la promesa de mantener a la mujer. manter a sua vida. I am one pointed with you. Eu sou Yo estoy enfocado exclusivamente en ti. Male means is leal a você. Tabahidam, mamahidam, mamahidam, tabahidam. ¿Qué significa ser hombre? My heart, my heart. Então, seu coração Mi corazón es tuyo y tu corazón es mío. Other coração. lady. Eu nunca vou correr atrás de nenhuma outra mulher. Nunca voy a correr atrás de ninguna otra mujer. You and me. Solamente tú y yo. Yeah? Very nice. Muy bien. Rules is there. Hay reglas ahí. Male person, this is their duty. Ese es el deber de los hombres. Mantener a las mujeres. Take care, take care. Yo debo cuidar. In your life, any problem I will solve. Cualquier problema que tengas en tu vida, yo lo voy a resolver. And I will not go anywhere. Y no me voy a ir a ninguna otra parte nunca. Female also, not going here and there. E as mulheres também Las mujeres tampoco pueden andar de aquí para allá. não vai surgir um grande problema. Because already you took vow and Já not fez um go. voto. Porque ustedes ya tomaron el voto de nunca irse. I will give and I will assist you for any problem. Both are there. Eu vou te Ambos hacen el voto de ayudar el uno al otro en cualquier problema. ¿Entienden? Ram. Ram, Sita y Sita, Ram. Where is Ram? There is Sita. Donde está Ram, ahí está Sita. Y donde está Sita, ahí está Ram. também está presente. Where is Krishna? There is Radha. Donde está Krishna, está Radha. For this regard, Por ese motivo, Krishna he married with Krishna Srimati Radha. Radha Vivaha Jagya. se casa con Srimati Radhika. Parikrama, Bandir Bhat, Radha Krishna Vivaha Jagya. Quando a gente vai no bandido, Cuando ustedes van al Parikrama en Vandirvat, lá tem o casamento de Radha. ahí está la ceremonia de matrimonio de Radha y Krishna. So, Sakyatva Bhava. We have to follow the rules and regulations. Entonces, Saketa Baba implica seguir las reglas y regulaciones de la sociedad. And husband going to running another person, Porque senão depois do another lady. casamento, De lo contrario, el hombre va a andar corriendo de cualquier otra mujer. Mind will be what? e aí a mente da ¿Y la mente de la mujer cómo va a estar? Disturb or not? não é verdade? Huh? This is the reason. Because love is what one pointed. Porque o amor Porque el amor debe ser enfocado en un solo punto. Divide. El amor no se divide en más personas. I ¿Entienden? love you, you love me. Yo te amo, tú me amas. And this is the promise. Esa es la promesa. And other is going, male person is going, another lady chasing behind another girl. De lo contrario, el hombre va a partir corriendo Another, atrás de otras muchachas. Y la mujer va a andar corriendo atrás de otro hombre. a esposa dele ou a esposa também corre atrás de outro homem, aí é um grande problema. problem coming. That time many problems coming in your family. Porque aí um problema muito grande. De lo contrario, si ustedes hacen eso, un gran problema va a haber en su familia. But transcendental world, then actually this type of no problem. Mas no mundo Sin embargo, en el mundo trascendental no existe ese tipo de problema. Only one pati, one husband is Krishna, Jagatpati Jagat. Porque existe solamente un esposo, un pati. Y él es Krishna, Jagat Pati, Married with Jagannath. Krishna. na verdade, De hecho, las gopis están casadas con Krishna. You understand? Gopi, they ¿Entienden not eso? married to any other person. Las gopis no están casadas con otra persona. Right? Especially at the time of Brahma Vimohan Lila. Especialmente durante la época del Brahma Vimohan Lila. They married with actual Krishna. En ese momento, todas las gopis se casaron con Krishna. todas as golpes se casaram com Krishna naquele dia. Huh? This is the thing.
another thing is actually gopis, their body transcendental. No one can touch their body also. E também o corpo Además, otra cosa, el cuerpo de las gopis es completamente trascendental. Nadie puede Any gopis, tocarlas. they cannot touch the body of gopis. Ningún gopa puede tocar el cuerpo de las gopis. Yogamaya always protect to them. porque o corpo Y Yogamaya siempre las protege. é do corpo dela. All the gopas, though they married, they are thinking just to be married with them. Actually, you are. Mesmo sendo casados, na verdade eles estão pensados. And De hecho, they engage their mind Los in gopas relationships are there. piensan Magamente, que ellos están casados con las gopis, pero eso no es así. Yogamaya les mete esa idea en la cabeza. That they are thinking, and I married this gopi and she is my wife. Ellos piensan, yo me casé con esa gopi y ella es mi esposa. Man, eles só têm esse Pero eso es solamente un abhiman, un ego. eu sou casado, Yo estoy casado. eu casei com ela. and gopis also thinking this, I married with this gopa. E as gopis também pensam, eu casei com esse Y las gopis también tienen esa idea de que están Às casadas vezes elas nem con el gopa. Pero muchas veces ellas no piensan en eso. ¿Por qué? Porque ellas están absortas en Krishna. And you read the book, what is called? Madhusmita Radha. nem o meu livro, mas Deben leer mi libro, Madhusmita Radha. There's Tattva Siddhanta is there. Hay mucho Tattva Siddhanta, muy bueno ahí. maneira muito clara. Madhusmita, El Madhusmita Radha. externally the marriage ceremony, Srimati Radhika's marriage ceremony, Kalpa Vedis of Harikatha, different Kalpa, different leela is going on. Então, externamente, Externamente ocurre la ceremonia de matrimonio de Srimati Radhika, pero en cada kalpa el Harikatha o los lilas ocurren de manera distinta. Abhimanyu. Srimati ela Srimati Radhika, por ejemplo, a veces se casa con Abhimanyu. Jogmasi arranged. Actually not. Srimati Radhika, she did not. ¿Pero qué significa eso? Eso es solamente un arreglo de Yogamaya, porque en verdad Srimati Radhika no se casa con Abhimanyu. Jogmasi arranged this how to the Parakya Bhav will manifest. Yogamaya hace ese arreglo solamente para que el Parakya Bhava se manifieste, Because this Parakya Bhav only manifest in Goloka Vrindavan. porque el humor de amante se manifiesta solamente en Goloka Vrindavan. que a Bhava só acontece em Goloka Vrindavan. So Goloka Vrindavan. This thing. Goloka Vrindavan, the Parakya Bhav. Somente em Goloka Vrindavan tem esse Parakita Bhava. Solamente en Goloka Vrindavan está ese Parakyata. Narad, Shiva. Por ese motivo, Uddhav, Narada, Shiva, todos los Mahayanas Obeisances. están ofreciendo sus reverencias a los pies del loto de Srimati Radhika. Mahajanas, grandes personalidades, prestam as suas reverências aos pés de lótus de Srimati Radhika. So for this regard, Parakya Bhav is the highest mode. Por ese motivo, Paraketa Bhav es el humor más elevado. Parakya is not material. Paraketa no es algo material, es trascendental. ¿Entienden eso? Brahma, Shiva, Narada, all their hankari. Brahma, Shiva, Narada, How to receive one Uddhava, sprinkle mode. todos ellos están anhelando poder recibir una gota del humor de Srimati Radhika. Né, uma partícula da poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika. All our Goswamis, so many slokas glorified about Parakya. Então, todos os nossos Todos nuestros Goswamis han dedicado muchos slokas a este humor de Paraketa Bhava. Pad in Sandarbha also explained. Kechit, Jiva Goswami Bhatt en su Sandarbha también explica esto. ¿Cuál es el sloka? oi, what is saying this sloka? We forget. Someone saying this thing, just and I accept the Parakya Bhav, but some people they also Sakya Bhav, and this is not my opinion. Some people are saying Sir, Sakya Bhav, and this sloka, Kechit, ¿Cuál es el sloka? Checha, Kechit, Parachya. And according to the people, Acorde a la I gente, accept o Sakya. según la gente, yo acepto Swakya, And for the pero mi corazón está en Parakya Bhava. pessoas, ok, eu Ese es el sloka, esa es la Jiva Goswami. Sakita Bhava, mas no meu coração eu aceito Parakita. Hola Vrindavan Vihari Lal ¿Entienden? Jai Shri Ram. Okay, now take Mahaprasad. Bueno, ahora tomen Mahaprasada. Mahaprasad. Jasomoti Nam. Panchakalpatarubhyasa, Kripasindhu Vyavacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Por favor, disculpe cualquier error o cualquier ofensa cometida a lo largo de la transmisión. Shila Gurudev Ki Jai.